I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a handout, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en otra transmisión, gente. Y pues bueno, gentita, llegó el momento de traer una de las batallas más esperadas por el emparejamiento que tocó. Ahora ya saben que Cole se llama LOB, para los que todavía no sepan quién es y vayan reconociéndolo. Hoy vamos a ver LOB versus DMC. R1C también va a participar de esta batalla, gente, porque vamos a defender su torre, ya que DMC justo está por conectar con R1C, así que va a haber una pelea, en este caso 2 versus 1 contra DMC. Ya saben que DMC pues es una alianza muy activa y tiene jugadores muy fuertes, y en este caso por la fusión que tuvo Cole en su pasado momento, y ahora que es LOB por la fusión de dos alianzas más, por ese caso le llamaron LOB. Y vamos a ver, gente, una de las peleas más importantes del canal, porque otra vez se reencuentran estos titanes para enfrentarse, gentita. Espero que lo disfruten. Un saludito para todos. Y mientras mando saludos, gente, de una vez les pongo el enfrentamiento, gente. De una vez les pongo. Vamos por acá. Y mientras mandamos saluditos, ¿ok? Listo, gente. Estamos acá. Bienvenidos a todos. Un buen saludito para el buen Naret.
Joseph, el buen David Ledesma, Fernando Ariel, David Alberto, el buen Devani, Zorrix. Hola Tony, ya se te extrañaba, amigo. Oye, dile a Saúl que convence al Tigre Árabe a unirse. Es que verás, el Tigre no puede unirse a Col, o en este caso a LOB, porque están en otro grupo, crack. Entonces, por esa razón no se puede. Henderson, ¿cómo estás? Un saludo para el buen Parca, Darso. ¿Qué más me falta? Carmela, al buen L. Dana, ¿cómo estás? Bienvenida. Al buen Easy. ¿Qué más me falta? Daniel Vega. El buen JC Calixto. Bienvenidos a todos, gentita. Y creo que ya están todos. Tony, ¿tienes información de Ripgus? Estaba en otra alianza, crack. No me acuerdo cuál era. No me acuerdo cuál era la alianza, crack. Déjame ver si el buen Soul se va conectando y ya nos dice en qué alianza posiblemente esté Ripgus ahora. Es que no me acuerdo muy bien la alianza. ¿Cómo estás, Saúl? Bienvenido. Ahí está el buen Saúl. Un saludito para el buen Pepe, Ángel, Sharnex, Sensei, Gasu, Humberto Herrera. Bienvenidos a todos, gentita. Bueno, como están viendo, desde este lado está la alianza de LOB. Ok, todos los que tienen la skin de pajarito con los huevitos azules. Es la alianza de LOB. Ok, estamos en esta posición. Aquí está Robot. Se quitó las estrellas, no sé por qué razón. Ahí podemos ver a Robot. Por acá estamos viendo a R1C, que ahorita están frenando un poco el progreso de la construcción de DMC. Y ahorita DMC es lo que va a enfrentarse contra R1C en este momento, gente. Ok, para que lo tomen en cuenta. Aquí vemos los jugadores súper fuertes de esta alianza. Estamos viendo al líder de DMC. Muchos ya saben quién es. Por acá estamos viendo a Blue Ant, gente. Esta es una jugadora. Es muy fuerte, gente. Está en R1C. Ah, ok. Ribus está en R1C. Ok. Vale. Entonces debe estar por acá. Vamos ahí a tope entonces. Jordi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Tony, un gusto verte de nuevo. Dale Jesús, un solito para ti. Y un gusto también a mí verte por acá. Perfecto, gente. ¿Listo? Ya mismo está por construirse la torre y listo. Ya se construyó la torre. Esto quiere decir que DMC, gente, ahorita va a pelear contra R1C. Verán, como esta zona es en la que están teniendo la pequeña pelea o conflicto, pues es una zona donde el campamento rojo, en este caso DMC, tiene la ventaja porque gasta menos hongos de curación. Entonces, por ahora va a ser una pelea amistosa, ¿vale? Más que todo para la primera etapa de las recompensas, que ya saben que está por terminar en este caso. Las recompensas por la etapa 1 termina dentro de... esto se ve aquí. El escenario 1 termina dentro de 4 días, gente. Entonces, por ahora, Lax ha sido el que ha estado peleando contra las otras alianzas ahí poquito a poquito, ¿vale? Por eso es que vemos dentro del campamento azul. Estamos viendo de que Lax es quien tiene más puntos ahorita de competencia. Pero con este enfrentamiento, tanto los miembros de R1C como los miembros de LOB van a marcar puntos de competencia. Entonces, como va a ser amistoso, realmente aquí no conviene pelear, gente, porque tiene beneficio el campamento. Ten en cuenta, el campamento rojo tiene más beneficio, gasta menos hongos de curación, pero gana menos puntos de competencia, ¿no? En cambio, nosotros ganamos más puntos de competencia, pero nos perjudica un poco el gastar un poco más el hongo, gente. Entonces, ahorita tenemos el enfrentamiento. Me imagino que ya están haciendo agrupaciones. Ok, ya están armándose las agrupaciones. Por ahora van a tratar de defender esta torre. Ahorita DMC sin duda ya está empezando a armar agrupaciones. Desde este punto, ok, desde este punto, esta torre ya conecta. Claro, ya conecta a la torre de LOB también. Esto quiere decir que a la torre de LOB también van a empezar a presionar. Entonces va a estar bien, gente. ¿Cómo estás, Michelle? El buen Rex, bienvenidos. El buen Legoshi, bienvenidos a todos, gentita. Aquí vamos a ver un buen enfrentamiento. Ok, LOB, gente, está plantándose otra torrecita por acá. Al parecer no están conectando con la torre de LOB, me parece. Me parece que no están conectando. Entonces la prioridad sería aquí, gente. Aquí sería la prioridad. Me imagino que Robot va a posicionarse aquí para armar las agrupaciones y entrar a pelear contra DMC. Ahorita, gente, DMC lo que va a dar más prioridades a LOB. Porque saben, gente, saben. Espérame, están armando agrupaciones. Aquí DMC está armando agrupaciones. Me imagino que va a ir contra esta torre, puede ser. Bueno, vamos a ver, gente. ¿Quién está ganando? Ahorita recién está empezando. No sabemos quién vaya a ganar. Ok, en esta pelea primero. ¿Qué fue con la revisión de las cuentas? Verán, gente, el día de ayer tenía planeado revisar cuentas de suscriptores.
pero ya saben, hay un pequeño problema en mi país. Hubo un apagón y duró como 4 o 5 horas, gente. Fue justo cuando iba a hacer transmisión. Una hora antes ya estaba preparando todo y fue el apagón, gente. Entonces tenía planeado hacer la revisión de cuentas ayer. Ahora dije, voy a planearlo para el día de mañana, pero se dio la ocasión de que van a enfrentarse DMC con LOB, así que quedaría para mañana, gente. Bueno, necesito un tutorial de lo que hay que hacer en el Barren Land. ¿Qué es lo más importante y qué errores no cometer? Ángela, tengo un video, te diría, de la isla perdida versus el Barren Land. Podrías ver ese video. De ahí sí tendría que actualizar los tutoriales que teníamos. ¿Tú no has hecho alguna guía del Barren para principiantes? Solo esa guía que te menciono de la isla versus el Barren Land. Puedes verlo en mi canal. Sí lo tengo ahí. Dice, ¿quién tiene más puntos de competencia? Rojo o azul. Todavía están empezando, Michelle. Tendríamos que ver quién termina. Tocaría ver quién termina primero. Vale, ahorita como están construyendo la torre, gente, LOB tiene la posibilidad de atacar. Déjame ver si esta torre... ¿dónde está la torre aquí? Justo esta esquinita. Ok, sí, parece que DMC no puede atacar esta torre. Pensé que esta torre que habían construido acá llegaba hasta los límites de esta torre, pero al parecer no. O quién sabe, DMC creo que se está concentrando más en construir la torre. Vale, ahorita ya LOB se está enfrentando a DMC. Están divididos un poco porque R1C está defendiendo su torre. Sí, pero sí. R1C está defendiendo su torre. DMC no está dándole tanta prioridad a R1C. Ahorita está dándose más con DMC, que digo, contra LOB. Vamos a presionar aquí. Veamos si tenemos hormigas mejoradas. Y listo, gente. Ahorita el insecto... Hijo, están armando muy rápido las agrupaciones. Ahorita, gentita, el insecto lo tenemos modo PvP. Así que estamos listos. ¿Cómo estás? Big Gear Gamer, gracias por estar acá. Hola Tony Crack, ¿qué tal estás? Yo estoy muy bien, ¿tú cómo estás, Crack? Bienvenido. Dice, voy a ver ese video, Tony. Lo andaba buscando porque ya estamos. Ya entiendo. Ponle así en YouTube, el Isla Perdida versus Barren Land, y te asoma mi video. Ya casi viene el Barren Land en mi servidor y necesito información. Tendría que actualizar sin duda un tutorial para el Isla Barren Land y sobre todo la selva frondosa también, aunque sigue en beta, más o menos para hacer videos también de ello. Jordi, DJ Valo, bienvenidos, gente. Tony, para los días de construcción, una vez que ya no tienes estructuras que construir, ¿qué haces por completar las 9 conchas? Gastar energía. Ahora te da puntos gastar energía, pero son muy pocos. Realmente no vale la pena, crack. De ahí, Sharner, lo único que tienes que esperar es a estos eventos como Isla Perdida o el Barren Land o la Selva Frondosa, donde por mejorar estructuras te dan, pues, para mejorar para conseguir las 9 conchas, crack. Realmente no hay otra forma ya. Te retrasa mucho, eso sí te diría. ¿Cómo estás, Maya? Hey, Tony, aquí anda. Ok, dale. ¿Cómo has estado, bro? Me estuve casi 2 meses, ya estoy de vuelta al 70%. Pronto tendré más tiempo libre. Ya veo, un saludito a la alianza TCM, gente. Y muchas gracias al buen Maya por pasarse por acá y renovar esa membresía, crack. 27 meses, gente, esa locura. Gracias por el apoyo. Ok, listo. Estamos destruyendo ahorita. No me he dado cuenta que ya hemos destruido a los jugadores que estaban estacionados en la torre en DMC. Ahorita están armándose agrupaciones. El que está armando agrupaciones es este jugador de DMC. Y sin duda el líder de DMC ya está en camino, gente. El líder de DMC está en camino con su agrupación. Entra, nos saca a todos. Uy, no nos sacó a todos. Sacó a la gran mayoría, déjame ver. ¿Quién me pegó a mí? El líder de DMC, gente. Es su formación mixta. ¿Ok? Verán, gente, estamos 82 personas. Me gustaría que dejen unos 50 likes, gente. 50 likes y vemos el reporte del líder de DMC, ¿ok? Bueno, con esta cuenta por lo menos podemos chequear eso. Tony, ¿conoces a Cerebro? Creo que lo había atacado en el tema de duelo de las hormigas especiales. No lo conozco, pero sí lo he enfrentado con esta cuenta. Chano, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, Tony, pero muchos los nuevos servidores andan buscando tutorial del Barren Land, porque la mayoría de latinos nos ayudó mucho tu tutorial de la isla para principiantes. Ok, entonces me va a tocar hacer el día de mañana si es que quieres. Bueno, no si es que quieres, más bien si se necesita. Me va a tocar hacer un tutorial renovando, me imagino. Y ojalá logre conseguir 5 hormigas de la isla. Necesito 2 copias de Berserker y ojalá una de Inflata y Bombe o lo que salga. Rallies, que es tema de suerte, tú ya sabes. El buen Legoshi, gracias por renovar esa membresía, papu. Ok, ya nos sacaron, gente. Vamos a curar hormiguitas. Curamos rápidamente, aceleramos. Tenemos buenos aceleradores de curación ahí. Esperemos a una agrupación y entramos, gente. Dice, quita el moderador del canal a Fabián, dice. Y él no se pasa por acá.
Cierto, no nos está pasando, les diría. Toca dar al buen Legoshi moderador, les diría yo. Tony, ¿qué hormigas me recomiendas para cambiar a la bicolor y a la Adlersi? Las hormigas de la selva mismo, crack. Son las mejores por las bonificaciones que dan. Pero de ahí, si quieres jugar mixta, la Adlersi es muy buena y la bicolor también. Para formaciones mixtas sí se acopla. No sé qué quieres tú buscar más que todo. Tony, ¿no tienes hormigas mutadas? Sí, sí tengo. Sí tengo hormigas mutadas. Ya las muté, ya las muté. Ya las muté. Ok, está entrando. Parece que sí nos hemos apoderado de su torre. Verán, ahorita lo que veo es que DMC nos estamos dando casi por igual. Ok, R1C está atacando la torre de DMC. Así que DMC está dividido en dos francos, ok. Vale, vale, aquí va a tener buena pelea DMC en este caso. JC, bienvenido. Bienvenido, crack. Vale, es que no están armando tantas agrupaciones. Vamos a entrar a las que podamos, ok. ¿Cuántos likes vamos? 41. Listo, listo. Entremos a 50 likes y mostramos ese reporte, gente. Para que vean cuántas estadísticas están más o menos rondando ahorita los jugadores fuertes, ¿vale? Ok. No voy a enviar tantas formaciones a la vez, gente. Para tratar de ahorrar energía. Porque esta pelea va a durar mucho tiempo. Va a durar mucho tiempo. Dice, no, gracias, Tony. Yo no suelo estar en los en vivo. Solo paso un rato y luego veo resubido. Eso es lo mejor. Ah, ok. Dale, 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 Legoshi. Te agradezco más bien el apoyo, crack. Y entiendo. No, más bien te quería dar porque de vez en cuando te pasas y usualmente los que son más activos solo dar esa parte y los que llevan bastante tiempo también. O al buen Naret sería de darle moderador, gente. ¿Qué dicen? JC, bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí, gentita. Ok. Listo. Tenemos una etiqueta de que esta torre va a ser la prioridad. Así que a tope, gente. Esta va a ser prioridad secundaria. Vale, vale, vale. Va a haber dos francos en los que tenemos que ayudar a R1C también. Dice, hola Tony, ¿puedes mandarme tu opinión y ayuda para elegir? Soy transportadora, no sé qué escoger en la avispa o el escorpión rojo. Si eres transportador, el escorpión rojo es la mejor opción. Avispa es más para atacar al pangolín si es que tú quisieras mejorar tu daño o ser jugador mixto, crack. De ahí solo esa forma. De ahí lo demás, crack. El escorpión rojo si eres full transportador. Por acá dice, es lo malo. Ojalá logre conseguir 2 berserkers porque he dejado de jugar. No tengo ninguna hormiga arquera. Verá, Rally, si dejaste mucho tiempo el juego, yo te recomiendo que tal vez ahí te consigas una cuentita. Ya sabes lo que te he dicho. Más que todo para que puedas aprovechar el avance de otros que no han dejado el juego y están ahí ofreciendo cuentas. ¿Cómo estás, Jason? Bienvenido. Tony, ¿cuándo vemos los pasos prohibidos del tigre? Uy, del tigre, gente, está difícil. A menos que me consiga alguien que realmente está comprometido tal vez con el canal fiel seguidor y hablando con los líderes de alianza que posiblemente un emparejamiento les toque contra Doc. Ahí sí tal vez podríamos traer una transmisión de esas. Por mientras, gente, está difícil. Dice, bicolor Adlersi, devoradora de hojas. Ah, ok, quieres llevarla así. Verás, Adlersi no sé si vaya muy bien de segunda línea, te soy sincero. Porque bicolor y Adlersi ya saben que son hormigas de primera línea, son melees. De ahí devoradora sin duda la mejor. No sé si tengas armadura brillante, crack. Sería una buena opción para acompañar. Saludos, Tony. Tiempo que no pasaba por tu... Dale, Stronex, te agradezco mucho el apoyo y bienvenido. Tony, esta vez hemos perdido en la selva. El horario nos quedó muy mal. Claro, es que a veces pasa eso. Según una alianza era más fuerte y pues ellos escogieron el horario y ni participaron. Entiendo. Suele pasar. Es que es muy random. Por eso todo depende del emparejamiento, gentita. Es así. Dice, me honrarías con ese mod, pero estoy igual que Legoshi. No apoyaría mucho con ese puesto. Ya veo, entiendo. No se preocupen, gente. Hace falta un mod por acá. El buen Ice no lo veo. Y eso que usualmente se debe pasarse. Dice, sí, pero me he dado cuenta que yo estoy regular. Y eso que conseguí recursos de subir hongo mutante, pero no sé. Entiendo. Bueno, es una sugerencia nada más. Yo vendo una cuenta, está en el 1023. Es muy buena para PvP. 3.2G de muertes y boxeadores. Está buena esa. Se ve que se invirtió ahí. ¿Por qué esa alianza es tan privada siempre o restringen? Sí, restringen mucho. Ya saben lo que me pasó a mí por estar ahí. Y solo por mostrar un poco el chat que tenían. A ver, gente. ¿Cuál me recomiendas para guardianas en pangolín y para marmota en arqueras? Para guardianas en pangolín, armadura brillante, devoradora de hojas y coraza dorada. Buenas ahí. La proata también puedes usarla. Tony, ¿puedes mostrar el mapa? Claro que sí los muestro. Miren,
ahorita pues ya saben que esta zona la ha dominado el campamento rojo. Y prácticamente el azul no ha querido pelear tanto por esta zona porque saben que tienen desventaja aquí. Y pelear aquí más bien sería como en vano, ¿no? Más bien guardar todos los recursos y aceleradores que tenemos para esta zona de aquí, gente. Que aquí es donde se define todo. Aquí es quien ya saben quién va a ganar el evento, ¿vale? Prácticamente. Por la parte norte, que digo norte, parte sur, ha dominado el campamento azul prácticamente, como lo ven. El rojo pues DMC no ha querido presionar tampoco acá porque saben que no les conviene. Entonces todo ahorita están jugando de forma estratégica más que todo. Dice lástima, uno me sale armadura brillante y las incubaciones con mi suerte me salen hormigas especiales comunes. Ya veo, crack. Verás, por mientras yo te diría pon bicolor a Delcy de primera. Puede que una de las dos las tengas con más estrellas. O bueno, ahí escogerías cuál de las dos. Y de segunda pon la guardiana escudera, crack. Yo diría que por las bonificaciones que da es muy buena opción. Más que todo para que te ayude con la supervivencia. Dice, al ver a Tony me da inspiración para subir video del juego, dice por acá. Pero 100% free to play. Claro, pueden hacerlo, gente, no hay problema en eso. ¿Cómo estás, Valverde? Bienvenido. Buenas noches, patrón. ¿Todo bien? Aquí todo bien, crack. Aquí estamos teniendo la transmisión de los super fuertes aquí de las alianzas super épicas, gente. Bueno, ya van llegando poco a poco los de DMC, gente. Lo que veo es que no hay tantos. O sea, yo usualmente DMC suele mostrar un poco más de actividad. Puede que sea el horario que no les conviene tanto. Puede ser, gente. Y ahorita de R1C veo que les está poniendo en conflicto un poco el tema de las zonas, ¿no? Porque la única torre que tiene aquí R1C es esta. Acá, bueno, LOB tenemos la torre de acá, tenemos parte del túnel y estamos por acá. Pero R1C, gente, tiene que mandar a veces agrupaciones desde lejos. Y eso a veces, como ya han visto en enfrentamientos, afecta un poco. Pero vemos que la torre de R1C se está defendiendo bien. Realmente DMC lo que se está concentrando es en defender 2 puntos. Entonces los más fuertes se están dividiendo en 2 torres. Es más que todo estrategia, ahí lo pueden ver. Vale, entremos aquí en AdMe. Ya saben que AdMe es el nuevo integrante aquí en LOB. Va a estar fuerte. Estos emparejamientos van a ir subiendo poco a poco. Uy, ya llegamos a los 54 likes, gente. Perdónenme que se me había olvidado. Ahorita les muestro el reporte contra DMC, gente. Ah, hasta tengo con Blue Ant. Oh, vaya, gente. Verán, DMC les pido 50 likes, ¿ok? Pero para Blue Ant ya les pido unos 70 likes, gente. Si llegamos a 70 likes les muestro el de Blue Ant. Pero me atacó con la formación full guardiana de la hormiga nueva con 2 estrellas rojas la tiene esa jugadora. Gente, va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Leyenda, bienvenidos. ¿Quieres uno de robot? Soul, robot dejémoslo para los 100, ¿vale? Para robot dejémoslo para los 100 likes, gente. Así que pilas ahí. Vamos por acá. Mostremos primero a DMC. Bueno, no sé si esta es la formación más fuerte que tiene. Uy, el jugador de DMC ya tiene insecto 100. Ya lo ha subido a insecto 100, gente. Porque él usualmente no tenía el insecto 100. Ok, tiene insecto 100. Bueno, aquí ya saben, la cuenta del buen Nare también es fuerte. Pero para el nivel de esos jugadores sí es complicado darles. Tiene el meteorito, gente, dorado. Y otro lo tiene en rojo y en morado. Vaya, es que esos jugadores, gente, sin duda le dan las compras a full con esto. Tiene, bueno, esto ya lo hemos visto. Es la formación clásica de formaciones mixtas que se están usando ahorita los jugadores Pay to Win. Y por acá sus estadísticas. 3500, 3800 de daño en arqueras, gente. 1400 de vida en arqueras. Qué locura, gente. Eso es mucho. En guardianas tiene 1400. 3300 de defensa. En arqueras también tiene 3300. Qué locura, gente. En esta hormiga casi tiene 1000 de velocidad de combate. 997 tiene en la última línea. En la primera 965. Ay, gente. Esto sí es una locura. Estos jugadores, Dios, ya próximamente están entrando a los 4000 de daño, les soy sincero. Es cuestión de tiempo. Para el próximo evento ya estarían algunos llegando a eso. Ay. Yo con mis estadísticas hay gente dando ahí un poco de pelea. Aquí pueden ver el jugador de DMC, insecto 100. A tope, gente. Sin duda se sube también mucha estadística porque el compañero ayudante, como fue un potenciador también, no es tan complicado de subir si sigues comprando los fragmentos. Te da muy buenos buffos, gente. Realmente es algo que está a tope, gente. Bueno, vamos a contar cómo van.
Estamos viendo la torre aquí a tope, gente. DMC le está costando un poquito ahí mantener el ritmo de construcción de esta torre porque está cambiando de estado a estado. Vamos a curar unas hormiguitas, gente. Curemos. Vale, hasta que entre otra agrupación entramos, vale. Ok. Por acá estamos viendo a Blue Ant está defendiendo la torre, ¿vale? Esta torre se está encargando Blue Ant específicamente. Suerte que logramos logramos atacar cuando estaba defendiendo esta torre Blue Ant. Bien. El líder de MC está concentrado 100% con LOB. Es lo bueno de tener dos fuertes ahí en esa alianza que se dividen en dos rangos, gente. Dice, casi le gano, dice, solo porque... Claro, activó más habilidades, ¿verdad, gente? Cierto. Tiene mucha razón, gente. Dice, en el Battleland mi campamento ha dominado ambas zonas. No dejamos que capturaran las maravillas de ninguna de las zonas. Me sorprendió que todos los campamentos de nosotros es muy... Eso es muy bueno y a veces pasa y es mucha suerte también, les diría. Hola, Tony, qué débil las estadísticas de la cuenta de la red. Deja de invertir, dice por acá. Sí, esta cuenta se dejó de invertir, es cierto, gente. De vez en cuando se compra algo, pero ya no como antes invertía, gente. Y yo muy apenas con mi insecto nivel 35. Igualmente andamos por ahí, gente. Lo normal, ¿no? Dice Tony, en su porcentaje de la mina, el porcentaje de la isla aún no se ha agregado. Este es su porcentaje de la mina y el porcentaje de la isla aún no se ha agregado. Es el porcentaje añadido del evento de la isla, crack. Sí. Normalmente en la mina está más bajo, obviamente. Tengan en cuenta que yendo a estos eventos te alza más estadísticas. Pero estamos hablando versus anteriores eventos, han subido mucho. Dice yo con mis poderosos 850 de ataque. Exacto, gente. Exacto. A ver, esta torre 14%. Sí le está costando un poco, gente. Está costando un poco. El líder de mesa anda agrupando. Entremos con robot aquí, gente, a tope. Estamos muy bien ahí. Nuestro poderosísimo insecto nivel 69. Y robot anda con el 94. Y miren, también tiene la nueva hormiga a 2 estrellas rojas. Esa formación de guardianas que tiene, gente, es muy meta esto de aquí. Mucha supervivencia, bonificación, curación, escudos, todo lo que te causa las guardianas del meta de la selva. Y con esta hormiga que se potencia gracias a que entre más bonificaciones positivas te des al equipo, esta hormiguita se potencia más. Está muy bien, gente, está muy bien. Vamos a entrar allá apoyando. Esta torre de acá, la alianza de DMC, le está costando un poco defender. Tal vez no están apoyando tanto a este lugar. Más bien a este punto sí están apoyando más DMC. Eso está muy bien. Sin duda R1C está haciendo un muy buen trabajo. Está presionando muy bien esta torre. Muy bien. R1C ya saben que también es una alianza legendaria porque es súper activa también. Y están listos para la pelea de enfrentamiento en esta ocasión. Está muy bien en esa parte. Dice Tony, ¿hoy se viene insecto nuevo de Carriers? No sé si hoy. ¿Mandaron algún anuncio? No sé si sea hoy, pero usualmente yo preveía que el siguiente mes iban a sacar el nuevo insecto. Dice, ya muy caro seguir subiendo. Ahorita solo le he invertido a la vida. Estábamos en 548, recuerdo. Recuerden que la vida es muy lento. Sí, es muy lento y es lo más difícil de subir. Por eso es importante en PvP. Robots main guardianas es full mix. Es de los 3 tipos, crack. Pero ahorita se ha centrado más en formación full arquera y guardiana. Transportador está trabajando en ello también. Dice, pero orgullosamente a matarle aunque sea 3 hormigas. Pero aunque sea... Exacto, gente. Por lo menos le damos batalla. Eso es bueno, eso es bueno. Vamos a curar esto. Vamos a ver si entramos en otra agrupación para ayudar. Entremos acá y vamos a tope, gente. ¿Cuántos likes tenemos? Tenemos 73 likes. Listo, gente. Con 73 likes les dije que les iba a mostrar el reporte de Blue Ant. Si llegamos a 100 mostramos el de robot. Para que vean más o menos las estadísticas que andan ahorita los jugadores, ¿vale? Déjame ver esta jugadora. Ah, esta tiene 2300, 2500 en daño en arqueras. Vale, con suerte le podemos ganar a esta jugadora. Tenemos un poquito más de velocidad de combate que ella. Así que por activación podríamos estarle dando batalla a ella. Claro que sí. Con suerte sí le estamos ganando ahí. Por buena ahí. Listo, llegamos a 70 likes. Ahora sí les muestro a Blue Ant, gente. Ya saben que Blue Ant... Les cuento un poco de su historia, ya que esta jugadora dejó un buen tiempo el juego también. No me acuerdo cuántos meses fue, pero fueron meses que dejó el juego y ahora hace ya bastante tiempo que dejó el juego. Y no me acuerdo hace cuánto tiempo ya regresó otra vez. Y ahorita le empezó a invertir otra vez a la cuenta.
Aunque haya dejado el juego, sin duda se recobró muy bien, porque ya saben que el tema del dinero pues es a tope, ¿no? Ay, vale. Como no le logré vencer gente, no les puedo mostrar esta estadística. Déjenme ver si nos enfrentamos a alguien. Aquí. Por suerte tenemos este reporte, gente. Parece que Blueant también está atacando este lugar. Listo. Ahorita les muestro. Solo déjenme curo esto y mando a ayudar a la agrupación. Entrar ahí. Listo, gente. Ahora sí. Vamos acá. Acá está Blueant. Luego vemos al de Robot, ¿ok? A ver. Blueant. Vale, tiene insecto 95. Aquí pueden ver el insecto ayudante en morado. Esto quiere decir que todos están al mismo nivel. Solo que aquí más bien ha preferido poner los cristales dentro. Ya saben que ahorita los cristales puedes ponerle como efecto de potencial. Yo más bien los pondría aparte porque te da mejores bonificaciones. Pero bueno, cada quien puede poner las bonificaciones como desee, ¿no? ¿Listo? Lo tiene... Ok. Más bien pone este de principal. Miren esto. Pone este de principal. Lo tiene en rojo ya. Ok. Listo. Caballero negro. Armadura brillante. Y la nueva hormiga que... Bueno, esta era tipo insecto, algo así, ¿no? 2 estrellas rojas. Tengan en cuenta que hasta ahora solo se puede subir a 7 estrellas, ya que en el evento solo puedes sacar 3 copias. En el próximo evento ya estarían viendo esta nueva hormiguita o insecto a 8 estrellas, ya que cuando lo ofrezcan otra vez te dan otras 3 copias y en 8 estrellas te piden 3. Ustedes ya saben. Vamos para acá en estadísticas. Ya, hay gente. Está muy bofeadísima. No, gente, no. Casi 4000 de daño. Ya está cerquísima de los 4000 de daño. Me sorprende que esté... ¿Dónde vimos acá el líder de MC? El líder de MC tiene un poquito menos de estadísticas que ella. Puede que en las guardianas tenga más. Tal vez me sorprende un poco, gente, que Blueant tenga más estadísticas. ¡Wow! 4000 de daño en guardianas, gente. Está cerquísima. Está 3940, 3876, 3900. ¿Será que sube mucho daño el nuevo insecto? Puede ser que suba daño a todo el equipo a full. Es que claro, los nuevos insectos dan mucha más bonificación sin duda. Casi 1500 de vida, tiene razón. Mira eso. Qué locura, gente. No están mamadísimas. Es una locura, gente. Estas guardianas duelen. Yo le rasco solo un poquito de hormigas, gente. Le mato solo 45,000. Ay, eso por ser counter, ¿no? Ay, gente. Es una locura. Casi 4000 de daño. Esto es mucho, gente. Esto es mucho. Me sorprendió mucho Blueant. Esta jugadora está ahí a tope, gente. Está ahí a tope. Déjenme curo. Y mandamos ahí. A ver, déjenme ver. ¿Cuánto me gasté de energía? 73%. Damos 2 ataques más, gente. Y vamos con las otras a ciclar energía. Vamos a entrar aquí. Entramos acá con Blueant. Con el buen Fuel de Flame. 1000 de velocidad de combate. ¿Ya tenía 1000 de velocidad de combate? No me había dado cuenta. Cierto, en la primera línea tiene 1000 de velocidad de combate, gente. Vaya, me imagino que es por la mutación, ¿verdad? Debe ser por la mutación que tiene eso. La de haber añadido la primera línea. Lo que quiere ella es que en la primera línea se asegure full activación. 16 habilidades con Caballero Negro, gente. Claro, te aseguras primero la activación y te colocas todas las bonificaciones de las guardianas primero. Ahí, por eso es que la velocidad de combate, gente, si le ganas al otro jugador, te aseguras mucho la victoria ahí. Listo, Tony, ¿podrías darte un tiempo a comparar el insecto de arqueras, la araña, sus estadísticas totales con la boxeadora? Claro, podría hacerlo, crack. Claro que sí. Pero, crack, la araña versus la boxeadora es mejor. La araña es como Godzilla, crack. Es igualita a Godzilla, solo que cambia la apariencia. ¿Vale? La araña la trajeron más que todo para aquellos que quieran conseguir a Godzilla. Pues puedes conseguir la araña, que tiene lo mismo que Godzilla.
Solo que Godzilla no se puede conseguir porque fue un evento exclusivo. Solo por la apariencia es. Ok, DMC le está costando un poco mantener la construcción de la torre, gente. Bueno, es cuestión de 2 versus 1, ¿no? Entonces DMC pues les está costando un poco. También ya van conectándose jugadores ahí poco a poco los de DMC. Esta torre de aquí que están defendiendo está bien, gente. Esta torre se está defendiendo bien. R1C también tenía la torre por acá. Esta sí no la han topado todavía. Está muy bien la presión. Ahorita, gente, ya ven, LOB tiene mucha activación ahora. 3 fusiones. No, no son 3 fusiones. Son 2 fusiones de alianzas con Gol, gente. Se nota la activación. Ahí es cuando ves que alianzas súper fuertes se fusionan a una que necesitaba actividad. Y ya ven este resultado. Ahí es donde se ve muy buena presión. Listo, DMC está tratando de construir ahí a tope la torre, gente. Eso está muy bien. Por acá, esta torre se mantiene ahí. Listo, están defendiendo bien esta torre. Van a tratar de mantenerla ahí para que no se dejen avanzar. Y listo, por lo demás, gente, está muy bien. Robot versus... Ok. El buen robot compartió... Uy, gente. Esto es legendario, gente. Miren esto. El buen Soul ya compartió el reporte, gente. Ya llegamos a 100 likes. Si llegamos a 100 likes, gente, les muestro este reporte para que vean cuánto anda en estadística Robot. Y Robot también lleva la formación clásica ahí, gente, con la nueva hormiguita, gente, o insecto. Tope. Dice, ¿esa cuenta que estás usando es otra cuenta de Nared o es su principal? Esta es su principal prácticamente. El buen Nared se consiguió otra cuenta en R1C, gente. Es esta que se llama Ragnar, creo que se llamaba. Capitán Ragnar. Es esta de aquí. Sí, Capitán Ragnar. Esta cuentita es la que se consiguió Nared también. Está fuerte también. No sé si esta sea más fuerte que la que tiene ahorita. Puede ser. Dice, aún no llega Insecto 100. Es cierto. Cierto. En esa parte tienes razón. Me enviaron un mensaje. El buen... ¿Quieres ver cuántos activos hay ahorita? Hay 33 activos ahorita. Ni se notara que fueran 33, gente. Tony, estar en el top de Marmota te da alguna ventaja además de los fragmentos de piel. Solo eso te da. Realmente lo tienes gracias a los fragmentos nada más. Realmente no tiene otro objetivo. Es porque necesitas seguir progresando con el nivel de estrellas. Porque es muy lento después de que tienes 4 estrellas doradas. Desde ahí es muy lento subir a la roja. Y luego ahí a las demás es muy tardado. Ragnar tiene 3 cuentas. Solo que las 2 más fuertes están R1C. Ah, tiene 3 cuentas. Ok. Entiendo. Entiendo, gente. Bueno, ahí démosla ahí. Para que no mande notificación. A ver, vamos a curar esto, gente, de una vez. Y entramos a batalla con el buen robot. El buen robot está mandando su unidad pro y unidad 1. Ok, mira, unidad pro, insecto, formación mixta. Y unidad 2, formación full guardiana. Es lo que están jugando ahora. La unidad 3 ya se la van a armar con transportadoras, gente. Así que es cuestión de tiempo nada más. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Tony, estoy jugando con la... manita arriba, dale, crack. Un solito para todos y bienvenidos. Dice, es que como está en 25 el insecto, pues quiero ver si me conviene también, porque estoy viendo algunos con ese insecto. Sin duda, crack, como está en el paquete 25 es la mejor opción y es muy bueno. Pero poniendo versus, pues la boxeadora es mejor, crack. Dice, el robot tiene 2 insectos al nivel 100. No creo que tenga todavía el 100. Uno casi ya lo está subiendo al 100. Uno que otro ya lo están subiendo. Pero es porque es un poquito caro subir a los de los insectos a tope, gente. Así que es complicadito, gente. Ok. Ahí estamos a tope. Estamos 84 likes, gente. Si llegamos a 100 likes, les muestro Robot en la estadística de acá. Las estadísticas que tiene Robot versus el líder de DMC, gente. Y van a ver por qué le ha ganado. Veamos si es que tuvo el buen líder de DMC. Espero que haya tenido todas las hormigas para que sea un reporte más o menos ahí chévere. Vamos a Scott, bienvenido, crack. Bienvenido. Dice, no es más débil, tiene 1 a 3. El daño es 1.6, no recuerdo. Vale, está fuerte entonces, pero es arquera. Hola, ¿cómo cambias la foto de perfil del juego? Soy nueva en el juego. Bienvenida. La única forma de
cambiar la foto de perfil es comprando con $1 esa opción. La única manera. Y te aparece un icono. Aquí te sabe aparecer un icono que compres por $1 el cambio de la foto de perfil de tu cuenta. Eso cuesta dinero, lastimosamente. En otros juegos yo sé que es gratis, pero en este sí cuesta. Tony el Avispón versus la araña corona de llamas. ¿Cuál de las dos es mejor para PvP? Buena pregunta. Si eres full arquero, te conviene la corona de llamas. Mixto avispón. Pero si tú pones un avispón full arquero, no te conviene tanto porque no te da velocidad de combate, crack. Por eso es que la arañita full arqueras te conviene, ya que te da velocidad de combate. Formaciones mixtas, la arañita no es tan buena porque no bonifica guardianas. En cambio, el avispón sí, y por eso es que no tiene velocidad de combate en sus talentos, porque en formaciones mixtas, las guardianas sí tanquean bien. Entonces, son dos opciones que tienes que tomar en cuenta. Para que lo choquen. Robot le ganó con la unidad 1. Lo vas a checar también. Puede ser que el buen líder de DMC haya tenido menos hormigas también. Tener un insecto dorado 8 estrellas en 55 días. ¿Sigues free rápido? Sí, crack. Sin duda que sí. Sin duda que sí, gente. Estamos 87 likes. Si llegamos así les muestro, gente, el reporte de robot a tope. Y eso, gente, le damos gracias al buen Soul que nos proporciona esta información y nos apoya, gente, en esta parte. Ok, esta torre está a 18%. Esto quiere decir que sí se está construyendo ahí a tope. Están empezando a hacer agrupaciones. Ahí, perfecto. Ok. Vale. Ahorita están presionando full los de R1C contra DMC, gente. Ahorita DMC está planteándoles muy bien en qué puntos defender. Miren acá. Blue Ant estamos viéndolo. Y acá este jugador. Y también vimos un reporte. Yo tenía un reporte de este jugador. Déjenme ver quién es. Este es otro Jaws. Déjenme ver si lo encuentro. Acá está, miren, gente. Tiene 2000, 2500 de daño. 2500 de daño, es fuerte. Casi 1000 de vida. Que sí es fuerte. Por ejemplo, jugadores así más o menos les podemos dar versus. Más o menos. Pero ya cuando tienen arriba de 3000 de daño, gente, ya es complicado. Máximo 2500 de vida. Que digo 2500 de daño ya más o menos. Porque esta cuenta tiene 2200 de daño casi. Se puede dar un versus. A veces ahí es complicado. ¿Quién va ganando? Están muy igualados, te diría. Ahorita están como que presionándose y así. Ten en cuenta que ahorita es 2 versus 1. R1C, LOB versus DMC. DMC está tanqueándose dos alianzas, crack. ¿Cómo va el ranking de kills, Tony? Les muestro, gente. Sí, les voy a mostrar el ranking de kills. Solo déjenme que esto, por no filtrar el ID de esta cuentita. Ahí estamos. Listo. Ahorita les muestro el ranking de kills. Muerte de hormigueros, gente. Va así. Como recién van empezando, estamos viendo a Lax en el top 1. Miren esto. Porque en la parte del norte, pues Lax... No, en la parte sur. Lax estaba peleando contra... Un poquito ahí contra JP1, gente. JP1 y Lax se estaban enfrentando primero. Y ahí más o menos están haciendo buenas kills. Pero vemos que Blue Ant ya está entrando en el top. Con 414 millones. En un momento, todavía vamos 43 minutos de transmisión desde que iniciamos. 43, DMC va... Blue Ant va liderando aquí, gente. Blue Ant... Lax... Y no veo otra todavía del top. Robot va con 214 gente por acá. Pero ahorita, gente, se nota mucho las estadísticas de Blue Ant. Si vieron esos 4000 de daño que tenía y 1500 casi de vida. Qué locura de estadísticas que llevaba. El líder de DMC va con 170 millones. Más o menos van así, gente. Ya les iremos actualizando conforme pase un tiempo más de lucha. Dice canal del campamento. ¿Qué pasó con el canal de campamento? Uy, aquí está, gente. Acá hay otro reporte con formación mixta. Esta tiene formación mixta y acá podemos ver la formación full guardiana de... Uy, también podemos ver a The Binks. Uy, Binks también podríamos ver las estadísticas, gente. Pero con 100 likes ya me quedo satisfecho en este directo. Quiero dejar aquí. Esto quiero ver con la full guardiana, a ver qué tanto de estadísticas tienen guardianas el buen robot, gente.
Con 100 likes vemos, gente. Así que gracias, Soul, por ese reporte, crack. Dice, gracias por la información, Tony. Saludos de Perú y del servidor 1217. Un saludito para ti, crack. Y bienvenidos a todos. Tony, ¿puedes mostrar los mejores talentos para PvP y PvP de la araña? Estoy preparando un directo, un videito para eso, crack. Solo que ahora no quisiera explicarlo y no es por ser malo o algo así. Es porque me pierdo un poco, crack. Y no quisiera centrarme en otro objetivo, sino para traer la transmisión de hoy, crack. Tengo una pregunta. ¿Cuánto cuesta sacar un insecto de 6 estrellas con 3600 puntos en un evento? $150 como máximo, crack. Máximo. Mínimo hasta un poquito menos. Puede ser en 130, 120 a veces con suerte. Tony, tengo la araña corona de llamas. ¿Qué ramas de talentos me conviene subirle para aumentar mi rendimiento en PvP? Mucho daño y vida. Lo más importante, y la velocidad de combate, no te olvides. Dale prioridad. Dice, DMC no dejó que JP1 se enfrentara a Low, porque según nomás perdían tropas. Por eso lo dejaron que solo se enfrentaran a Lax. Y estuvo muy bien, mira. Lax versus JP1 por lo menos fue algo reñido, porque LOB si se enfrentaba contra JP1, gente, era muy complicado. Y sin duda les daban un tremendo palizón a los pobrecillos. Mantis boxeadora 10 estrellas o Godzilla 11 estrellas para mi unidad 3. Sin duda, dale a la mantis boxeadora, crack. Es mucho mejor. Y ponle de ayudante al Godzilla, te diría ya. Tony, me espero a que pongan los insectos de quinta o mitad. Saco las de cuarta mitad. Buena pregunta. Verás. Espérate a que salgan los de quinta generación, ¿vale? Espérate a que salgan los de quinta generación y veamos cómo es el de guardianas. Si le añaden algo bueno, yo diría que es buena opción comprarlo. Si añaden algo que es súper diferente, algo que digamos, esto sí conviene comprar. Si no, mejor conviene comprar los de cuarta generación. Conviene cuando bajen a los de cuarta mitad. Ya son 100 likes. Listo, gente, 106 likes. Perfecto, gente. Ahora les podemos mostrar este reporte. ¿Qué evento sería para tenerlo en cuenta? Usualmente es random eso, crack. No te podría decir el siguiente evento lo añaden. Realmente es muy random. Es esperar a ciertos eventos donde ofrezcan con suerte lo que tú quieres. Tony, pero esos 150 los gasta en el día que dure el evento o puedes gastar menos. Si compras progresivamente durante los 5 días que dure el evento, te gastas hasta un poquito menos, pero no te vas a gastar más de 150. Eso sí, menos de 150 sí, pero máximo 150. ¿Y en qué evento es mejor para puede salir más económico? En el evento de Volando en el Viento, que es dando la vuelta a las mariquitas cuando hay unas hojitas y salen las mariquitas de colores con números. Ese evento es el mejor, gente. Ese evento, cuando quieres sacarte un insecto nuevo, así de los nuevos de generación, no te salen 350 como suele pasar, o 300. Hasta menos de 300 sí te cuesta, como 270, así 280 te puede costar uno de nuevito en ese evento. Y hasta los de mitad de precio hasta menos, porque es tema de suerte, ¿vale? En los dados también son eventos buenos. Esos dos eventos son los que recomiendo comprar nada más. Vale, ahora sí, vamos para acá. Guille, un solito para ti, bienvenidos. Soy Carries, en el Trébol me salió Rimosus. Lo hice no en el día de... Uy, muy buena, Guille. Aunque no haya sido en el propio día de hormigas, te convino que te salga Rimosus y siendo main transportadoras. Qué buena, crack. Christopher dice, tengo la mantis luchadora. ¿Qué insecto pongo como ayudante? ¿O cuál es mejor? ¿Flor, el avispón o la araña corona de llamas? El avispón, Christopher. Tengan en cuenta que la araña corona de llamas, cuando lo pones de ayudante, te da bonificación y te potencia el daño. Pero es más por la acumulación de 7 capas y es muy bueno para PvE. Yo te diría, cuando sea modo PvE, ahí pondrías la araña corona de llamas como ayudante para la luchadora. Mientras sea PvP, te recomiendo más el avispón porque tiene perforación y es el tema del daño verdadero que le da. Es netamente full PvP esa habilidad, gente, sin duda. En cambio, si le pones de ayudante a la flor diablo, solo te da daño de salpicadura. Nada más. Humberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Listo, gente, vamos por acá. Tenemos al buen robot, gente, con su unidad. Es cierto, es la unidad 1 porque la unidad creo que tiene la mantis hoja seca a nivel 100. Esta es, ya saben, la de guardianas, que es la Meli. Ya saben la formación full guardiana que tiene. Versus la formación mixta del líder de DMC, gente. Ahí pueden verlo.
Miren todo esto. Dorado con el principal y estos de secundarios. Vale. En tema de evoluciones y todo eso van igualitos. Hasta robot, miren, prefiere poner los cristales dentro de los potenciales de insecto. Eso está muy bien. Vamos por acá. Ay, 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 gente. No están tan fuertes las guardianas de robot, gente. Viendo si lo comparan contra... Será por el insecto también, ¿no? Porque tengan en cuenta que las guardianas, tema de insecto guardianas, tienen más bonificaciones en sus talentos para aumentar la defensa y vida, ¿vale? Por ejemplo, ya está el robot, ya está en 1500 de daño, gente, ¿vale? En su primera línea tiene 1000 de velocidad de combate, 1500 de vida, pero en daño tiene 3500 y en defensa 3500, ¿vale? Si lo vemos si vemos el reporte que teníamos de Blue Ant, déjenme ver dónde está. Creo que era este. No, este es de DMC. Acá está. Pero es el que perdí. Tendría que buscar el que está un poquito más abajo. A ver, déjenme ver. Este es el que perdí. Este es con su formación mixta. Está atacando con dos formaciones Blue Ant. Listo, acá está. Miren, Blue Ant tiene 3900, pero bueno, aquí tiene 3300 de defensa, 3400 de defensa y 3500 en la primera línea, gente. Viendo esto, las guardianas de Blue Ant son mucho más fuertes. Son mucho más fuertes. Vaya, me sorprendió eso. Es que casi 4000 de daño en guardianas, gente, y 1500 de vida. Es mucho. Es mucho, gente, es mucho. ¿Dónde tenía este reporte? Tenemos que subir mucho, gente, porque los reportes suelen perderse. ¿Vale? Versus al líder de DMC que tiene 3500. Miren, los dos van muy igualitos, o sea, son gemelitos. Ustedes han visto robot entre ellos, suben bien parejitos. En arqueras el buen robot también anda rondando los 3800, cerca de los 4000 de daño también. Tiene 1400 de vida en arqueras aquí, miren, para que vean la formación. Claro, tengan en cuenta que las guardianas, como son counter de arqueras, pues contra formaciones mixtas las guardianas ganan siempre. Ahora, quiero chequear muy bien esto. Este nuevo insecto, la nueva hormiga de guardianas, gente, pega muy bien. Pega muy y mata demasiado, gente. Mira, una guardiana que te mate 32.000 hormigas es mucho, gente. Cosa que a las guardianas no les da tiempo ni de poder matar muchas guardianas, porque de lo que resisten, gente, estas bonificaciones que dan las dos hormigas, full PvP, gente, son muy buenas. Son muy buenas, gente. Son muy buenas. Sinceramente, ahí para que lo puedan chequear. Acá me pasó otro reporte donde el buen robot se enfrentaba al líder de DMC, pero aquí mostraba la formación mixta versus la de él. Aquí más o menos podemos hacer ya una comparación entre los dos, porque los dos están usando formación mixta. Ahora, ¿qué pasa, gente? Caballero Negro es mucho mejor que Ata Espinoso. Muchos preguntan. Entre Pay to Win también se hacen la pregunta y sin duda, claro que sí, gente. Caballero Oscuro es mucho mejor ya que Ata Espinoso, ¿vale? Es por las bonificaciones que da. Para formaciones mixtas también va muy bien, gente, ¿vale? Este sí es la unidad pro de robot, ¿vale? Unidad pro de robot versus la unidad, la unidad pro de DMC también. Los dos son versus, aquí ya es unidad pro versus unidad pro. Hormigas, claro, aquí, gente, el líder de DMC ha tenido menos hormigas, así que este reporte podríamos decir que no es tan claro quién ganó, ¿ok? Porque si los dos hubieran tenido la misma cantidad de hormigas, pues ahí sí tendríamos razón, ¿no? A ver, si comparan 3500 de daño, un poquito más de defensa tienen las guardianas de robot. Tiene más vida las guardianas de robot, gente, versus las de él. Porque mira, Ata Espinoso te da este porcentaje de vida y este porcentaje de defensa y de daño, ¿no? Mira, si utilizas Caballero Oscuro te da más bonificaciones, porque es un insecto, pues, que salió después de Ata Espinoso, ¿no? Te digo, una hormiga que salió después de Ata Espinoso y te da mejores bonificaciones. Miren, son gemelitos. 3800 de daño, 3800, 3400. Más defensa tiene la formación de robot. Ahí pueden ver el líder de MC, 3300. Tiene
más daño de habilidad del buen robot, porque es tema de configuración de talentos, gente. Entonces el buen robot más bien ha concentrado sus talentos en subirle ataque de habilidad. Y en sus talentos el IRA de MS no lo ha subido, pero los dos andan rondando ahí. 1400 de vida ahí en sus arqueras y 965 velocidad de combate. Los dos son muy gemelitos, gente. Los dos son muy gemelitos. Aquí, ¿por qué ganó robot? Porque la otra unidad de DMC no tenía las unidades completas. Veamos quién sabe acá. Alguien me decía que por aquí había un reporte tal vez de una formación ahí más o menos chévere. Esté más parejita. Ahí le podríamos ir viendo, gente. Podríamos ver la de Vinx, gente. ¿Qué quieren? ¿Vemos la de Vinx también? ¿O sigo narrando la partida? Porque llevamos 110 likes. Yo iba a pedir unos 10 likes más, pero sin duda ya llegamos. Dice, estaba a punto de quemar mi formación de Dolly, Long y Berserker para cambiar a por mixta de brillante, inflat y muerte. Pero me di cuenta que gano más veces con la Berserker aún. ¿Qué opinas? Yo te diría que mantengas. Quién sabe, sale otro hormiguita y se potencia la Berserker. Porque ten en cuenta que Berserker salió después de muerte, ¿no? Y usualmente las hormigas que salen después son un poquito mejores. Sin duda, creo que el meta sería que sale la Bombi, ¿no? Esa sería la mejor opción. Por mientras, mantener lo que hay. Tony, entonces, ¿me espero para comprar la boxeadora? Te diría que sí. Ese sí es fuerte, vale la pena verlo. Gente, es que Vinx también tiene insecto 100, gente. ¿Vale? Ya les voy adelantando. Los jugadores que llegaron a Helio B son muy fuertes también. Ahorita sí se están dando un buen enfrentamiento. Tony, entonces, ¿me espero comprar un insecto Pay to Win de 3600 puntos o un nuevo? ¿Cuántos son los insectos de quinta generación, Tony? No sé cuándo vayan a salir, pero mira, Rally. Yo te diría, verás, si quieres invertirle $150 al juego, yo te recomiendo más bien que te consigas una cuenta, ¿vale? No te sirve de nada de haber dejado el juego, no sé, un año casi, no sé cuánto tiempo dejaste, o 6 meses. Haber dejado una cuenta que tiene solo 800 de daño, por ejemplo. Y añadí comprar otro insecto a esa cuenta que realmente no te va a potenciar mucho, Rally. Yo te diría, mira esto, una muy buena inversión más bien sería que te consigas una cuenta y que esa cuenta empieces ya a invertir en esa. Créeme que te ahorrará mucho más que igualar la cuenta que ya tienes. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido. 113 likes, Tony, ya, listo, ahorita les puedo mostrar. Vamos por acá. Miren, Vinx, insecto 100, gente. ¿Saben? Insecto 100. Ellos estaban en la alianza que muchos recuerdan en el pasado cuando se enfrentó Cole contra ellos. Es la alianza de Quack, gente. Ya sabrán los que llevan bastante tiempo en las transmisiones. Aquí pueden ver a Blue Ant. Vale, esta es formación mixta. Y podemos chequearlo. Y estas son las estadísticas. Ok. Aquí pueden ver, miren. Tiene 3000 de daño en sus guardianas y 1300 de vida, ¿vale? Obviamente si tú comparas Vinx contra Blue Ant, gente, es que esas guardianas son muy potentes. Por ejemplo, en tema de arqueras, Blue Ant está al nivel de robot y el líder de DMC, pero en sus guardianas la ha bufeado mucho. Me imagino que en sus guardianas, gente, le subió mucho estadística en la flora mutante. Esas guardianas de Blue Ant, gente, están muy potentes. Están muy potentes. Y muchos se preguntarán, ¿por qué aquí tiene menos que en la formación full guardiana? Es que si tú no llevas las 3 líneas de guardianas, no te da las bonificaciones de la evolución que tienes en el hormiguero. Por eso, si llevas formación mixta, te va a bajar estadísticas también. Tanto para arqueras y guardianas. Porque las dos afectan si no llevas los 3 tipos de soldado. Entonces son dos cosas que pueden ir viendo ahí, gente. Tony, el reporte más esperando en la granja de Fabián, búscalo. En la granja de Fabián. No sé si aparezca la granja del Fabián, gente. Sin duda está peleando, sin duda que sí. Sin duda debe estar peleando. La hormiga bombicina, ¿qué tan fuerte? Es la mejor arquera que hay en el juego, crack. Los jugadores Pay to Win la usan. Y es free to play. Hola Tony, gracias. Me va bien ponerle vida arquera. Gano mucho a mis hormigas con 8 estrellas. Pero que sean hormigas de las antiguas. Entiendo. Y muy buena ahí. Dice, como ya estoy esperando a mejorar mis estadísticas, pues por eso mejor pregunto. Mira, Rally, yo mira, te recomiendo esto. Si tú dejaste mucho tiempo el juego, mejor consigo tu cuenta. Es la recomendación que les doy a todos los que quieren regresar al juego.
Cómprese una cuenta y realmente, miren, con 100 o 150 dólares se consiguen una cuenta muy buena que ya esté pegando a marmota. Un G casi, siendo arquero, pero. Siendo transportador, más bien te consigues una cuenta que esté cerca del 1G, pero que esté más fuerte en PvP, ¿vale? Son dos cositas que ahí podemos irlo viendo. Depende también qué cuenta quieras, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes. Yo me edito arqueras, ya velo, crack. Funciona aún sin estrellas. Me acabo de salir en el huevo gratis. ¿Qué tan en el día? ¿Cómo estás, Alan? ¿Cuál te acabo de salir? Te salió la bombicina. ¡Qué god! Ya sin estrellas, te recomiendo usarla para la marmota y el pangolín. La vas a ver en acción, crack. Para que lo vean, gente. Ahí estamos a tope. A ver, gentita. R1C está a tope ahí. Esta torre estaba por caer y está ahí costándole un poco a DMC, gente, mantener la construcción de la torre. La tienen en 68%. Ha bajado un poco desde que empezamos a mostrar los reportes. Por acá estamos viendo que esta torre va a caer por DMC. Hijo, robots, la alianza de LOB, gente, cuidado. Está muy potente, gente. Ya están viendo la presión que tiene LOB contra DMC. DMC le está costando un poquito porque no veo tanta activación por ellos, así siéndole sincero. Aquí hay una cantidad de jugadores. Aquí hay otra, pero no hay más ya. Me parece muy pocos lo que según ellos tenían en activación, gente. Me acuerdo cuando en su anterior evento, no me acuerdo en qué evento fue. Creo que fue en la Isla Perdida o el Barland. Donde se enfrentaron, antes de este enfrentamiento, gente, DMC versus Cole. Obviamente DMC ganó, pero estamos viendo que hay menos activación por DMC. Puede ser que sea el horario, gente. Pero lo que se checa, gente, es que sí les está costando un poco mantener ahí la presión de LOB. Les está costando. Es que LB, gente, llegaron dos fusiones muy potentes. Ahorita LOB está muy reforzado, gente. Tony, la bombi es del Barren. No, es de la selva, gente. La bombicina. ¿Cómo ves Longi, Berserker y Bombi con Luchador 11? No lo sé. Es que yo no soy mucho de formaciones con dos hormigas full de daño. A menos que sean las pay to earn, ¿no? Porque tiene una explicación por qué llevas bombicina con hormiga esmeralda. Hay una explicación. Pero de ahí llevar Berserker de segunda línea no lo sé, crack. No sé si vaya a activar mucho. Bombi sin duda te recomiendo que lo uses. No sé. Más o menos le diría que es una formación decente, diría. No es de la mejor. Dice, pues si me consigues una buena cuenta, capaz me anime a comprarla. Que sea de arquero. Me escribes nomás al Discord, crack. Yo tengo algunas cuentitas por ahí, si es que quieres. Y te podría recomendar. Dice, ya mi alianza está en el evento y hay muchos... entiendo. Hay muchas con esas. Sí, es que es la mejor formación que hay ahorita. Dice, quizás no le están dando importancia a esta pelea. Puede ser también otra. Eso es otra opción también, gente. Miren, no dar tanta importancia a esta pelea. Un punto fuerte a favor del buen Are también tiene razón. ¿Saben por qué? Esta zona, gente, obviamente DMC sabe que LOB lo que está haciendo es más o menos ahí divertirse, gente. Es una pelea amistosa la que estamos viendo ahora. ¿Por qué razón? Ya que LOB lo que va a hacer es presionar un poco y no va a presionar más de lo que ellos están teniendo el plan, ¿no? Entonces LOB más o menos con R1C están tratando ahí de divertirse para marcar más que todo puntos de competencia. Para ir poco a poco. Donde sí va a ser la pelea definitiva, gente, va a ser aquí. Aquí es la pelea definitiva. Pero como fue el primer enfrentamiento, quise traérselos porque ver estadísticas desde este punto es muy bueno, gente. Tony, ¿cómo va la alianza de robot? Está muy bien. Te diría que al punto que vemos, DMC se está haciendo complicado luchar contra dos alianzas. Claro, tengan en cuenta que DMC está ahorita contra dos alianzas. Es R1C versus LOB. Y R1C, gente, no es inactivo tampoco, es muy activo. Aunque estén desde muy lejos, miren, está empezando activación ahí. Y LOB sin duda tiene muy buena activación en esta ocasión. Se está activando muy bien. Ok. El líder de DMC está empezando a hacer agrupaciones a tope. Eso es muy bueno. Estamos viendo de que la torre pues se está recuperando. 6% va. 6% de lo que estaba en 5, gente, se está recuperando. Esta torre de acá, R1C la está presionando. Va a 68%. Esto sí como que se les está complicando. Dividir dos fuerzas a DMC. Estamos viendo que sí les compensa un poco.
al campamento azul. Muy buena esa presión, miren eso. Miren eso, está muy bien. Está muy bien. La presión que tienen ahorita la alianza de LOB está a tope, así que eso está muy chévere. Estamos viendo que están empezando a hacer agrupaciones. Déjenme en curo hormigas. Tiene 68. Aquí, gente, la voy a parar y me voy a ir a la unidad 2, ¿ok? Hay que tener en cuenta que no hay que desperdiciar, gente, el tema de la energía de las unidades. La unidad Pro va a ser la más fuerte de esta cuenta, gente. Tengan en cuenta que si tienen invasora y mejoran estructuras para que bonifique la unidad Pro va a ser la que tiene más estadísticas en sus formaciones. Así que hay que cuidar mucho la energía de la unidad Pro. Y hay que ir ciclando poco a poco el tema de la energía, gente, para que una unidad o unidad Pro no se vaya a desgastar más que otras. Y así mantener la actividad. Perfecto, gente. Ahí estamos bien. Ya está Freya en el campo. Freya ya llegó. Ya saben que Freya es la líder de R1C. Acá está Freya, miren eso. La jugada Freya, 27G de kills, gente. Es la gran líder de R1C. Así que va a presionar a tope también. Uy, esta torre, gente, está por caer ahí. Está en tiempo de destrucción. Esta torre, uy. DMC está decidiendo desmantelar la torre, gente. No quieren desperdiciar, gentita, el material de la construcción de esta torre. Es una muy buena decisión. Viendo que posiblemente puedan perder la batalla, gente. Es lo que les queda. Ok, creo que amagaron nomás. Creo que hicieron un amague nada más. O quieren preferir perder la torre. Uy, esta torre está por caer, gente. Está 43, 41. Entramos a la torre, listo. Aceleramos más el tema de destrucción de la torre. Ok. Empezaron a hacer una agrupación. Recuperaron algunos segundos de la torre. Ok. Van a desmantelarla. La decisión es esa. Desmantelar la torre porque si no van a perder. Van a perder ese material de la construcción de la torre. Listo. Hicieron una muy buena agrupación aquí. Lograron sacar a todos los jugadores de R1C. Listo. En esta ocasión, si cae esta torre, gente. Uy. Lo recuperaron. 6 minutos. Está por caer esta torre, gente. Está casi por caer, pero la recuperaron. Uy, es que el líder MC arma su agrupación. Esas full guardianas, 3700 de daño, 3600. Esa formación full guardiana del líder de MC también es potente. Pero no tanto como la de Blue Ant. La de Blue Ant sí me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho, gente. Así hablándoles en serio. Hola, Tony, recién llegó. Un resumen de qué sucede y llegó tarde. Más o menos tarde, sí, crack, porque ya vamos una hora de transmisión. Ahorita están enfrentándose R1C, LOB versus DMC, crack. Y ahorita, pues, como son dos alianzas versus uno, está ganando la LOB con R1C. Ya vimos algunos reportes. Si quisieras ver los reportes, crack, te diría que retrocedas un poco la transmisión. Porque vimos los reportes de Robot, del líder de DMC, de Blue Ant, de Binks también vimos el reporte. Sería de ver de Ant Me también, gente. De Ant Me no hemos visto el reporte. De Binks, sí, porque Binks y Ant Me son los que llegaron de la alianza de Quack, gente. Y eso fuera de isla, dice, todo contra todos, ¿quién ganará? Hijo, todos contra todos, ¿no? Bueno, usualmente vamos a ver entre ellos pelearse solo en este tipo de eventos, no hay más. Llegó Kevin, gente. Este les diría que es uno de los jugadores transportadores más fuertes del juego. Dejando de lado los que, pues, como el líder de, o el tigre, gente, del líder de MC, dejando de lado de ellos porque estos son muy OPs. Ok, cayó la torre, gente. Esta torre sí, no sé si cayó, la lograron desmantelar. Creo que sí se desmanteló con anticipación, pero si no es el caso, sí la perdieron. Ok, aquí lo que estamos viendo es le están dando más prioridad a esta torre. Ya está a 70% de construcción. Ok. Aquí más bien el líder de MC se quedó acá. El líder de MC más bien la estrategia es no desgastarse demasiado, gente. Más bien van a gastar los hongos de curación gratis que les da el juego. Léeme, ahorita te lo Rally. Dice, me mandas fotos de las cuentas que tienes de arqueras y veré si me animo. Dale, Rally, pero escríbeme tú, crack. Bueno, no sé si tengas mi número de WhatsApp, pero antes sí creo que la tenías. Falta de Fabián, dice por acá. Es que yo usualmente no le reconozco a Fabián porque él tenía una foto de una tortuga ninja, gente. No sé si sea él, gente. No sé si sea él. Este tiene 20G de kills. No creo que sea él. Me suena que sea él, gente. Me suena. No estoy muy seguro si es él. Ya no dice. Listo, en el Discord, perfecto. En el Discord me mandas foto. Que digo, me mandas un mensaje y listo.
Tony, ¿qué pasó con Pochota? Ya no lo he visto en los directos. Es que usualmente debe estar ajetreado con el trabajo. Ya saben que muchos suscriptores tienen tiempos libres y ahí se pasan por acá en las transmisiones. Y es cierto, el buen Pochota me sabe escribir por Discord a veces. Sabe escribir por Discord para que le recomiende formaciones y así. Ok, bien por acá. Esta torre está en tiempo de destrucción. Vale, ahorita se frenó el ataque. Vale, como estamos viendo. Ahorita está frenado el ataque. Listo, el buen robot ya se activó la estrella, gente. Déjame ver, salgo y entro a ver si se refresca esa estrella. Porque a veces como que la estrella se tapa, gente. Miren, como que se tapa de esta manera. Déjenme entro así. A veces es un bug visual que pasa. A ver. ¿Será que se solucionó? No, sigue así. Espero que se solucione eso, gente. Déjenme entro aquí los reportes. Entro así a ver. A veces suele solucionarse. No, todavía sigue tapado ahí. Ah, no, es Binks este. Ah, ok, es Binks, no es Robot. Robot está acá. Ok, me había confundido, gente. Ya te mandé mensaje, listo. Después te lo respondo, crack. Saludos, Tony, Capitán Ragnar aquí. Tú eres Capitán Ragnar. Un solito para ti, Gustavo. Bienvenido. Ya. Y sin duda, gente, estas transmisiones abren mucha capacidad a conocer gente. Eso sin duda le agradezco muchísimo. Nuevas mega ballenas, dice. Recuerdo que el líder de Mesea Robot, el gatito, el lobo, el chinito de gafas, Capal. Uy, esos sí eran de la old school, gente. De la vieja escuela. Ahorita la nueva escuela tiene muchos, gente. Hola, Tony, ¿cuándo llegará el nuevo evento 9×10? Octubre, noviembre más bien diría, crack. Puede ser que en noviembre. Finales de octubre, inicios de noviembre. ¿Cómo estás, Aldo? Estoy volviendo a tus videos después de 3 meses. Saludos a toda la comunidad. Uy, cierto, al buen Aldo lo veo hace tiempo. Y bienvenido de nuevo, crack. Y que sea tope, gente. Perfecto. Esta torre como ya cayó, pues ya fue historia. Acá vamos a ver. Esta torrecita va a 68%. Muy buena. Lo malo es que no podemos ver qué torres hay dentro, ¿no? ¿Qué digo qué torres? ¿Qué jugadores hay dentro? Lo que sí veo es que DMC solo se está concentrando en defender nada más. Ahora sí podría mostrarles el top de kills. Les podría mostrar el top de kills. Top de kills. Lax todavía sigue dominado con los 705. JP1 con 678. DMC, el Blue Ant, 652, gente. Ahí se ven la cantidad de kills que está farmeando ahorita esta jugadora. Se preparó muy bien para este evento con esas guardianas, gente. Les diré, esas guardianas tanquean mucho. Y eso que las guardianas están hechas para hacer mucho daño, gente. Pero aún así, miren esta jugadora. 63G de kills en total. Vamos por acá. Otro de JP1. Detrás le sigue el líder de DMC. 363. Robot está con 281. Ahí van subiendo poco a poco. Se dan cuenta que entre ellos, pues, uno que otro está destacando más. Esas guardianas de 4000 de daño que tiene, se nota mucho, gente. La cantidad de jugadores que se están estrellando con esas guardianas. Ahí pueden ver, gente, que las guardianas, la mejor formación PvP que hay ahorita. Sin duda. Full formación PvP que hay ahorita. Para que lo chequen, gente. Para que lo chequen a tope. ¿Dónde me queda aquí? Oye, Tony, ¿y qué le pasó al chinito de gafas? No lo sé. No lo sé, gente. Ya no lo he visto en alianzas. Tal vez está en otras, donde no sea muy reconocido, tal vez. Cierto, muy buena pregunta, te diría. Y al final, ¿el level máximo es 100 de los insectos, Tony? Sí, el nivel máximo de los insectos es 100, crack. Dice, ¿te vas a comprar el nuevo insecto de transportadoras? Ya sabes si hay evento mañana. No estoy seguro si mañana salga evento, gente. No estoy muy seguro. Puede que salga hoy en algunas horas. Yo estimo, gente, que para finales de este mes está saliendo el nuevo insecto. Comprarme, gente, en este momento les diría que me pongo la soga al cuello si me compro algo en el juego. Dice, siempre haces un nuevo video para nosotros, que nos alegra cada vez. Marcelo, te agradezco mucho el apoyo. Yo realmente les agradezco muchísimo por estar manteniéndose activos en la comunidad. Y ustedes, gente, hacen el canal. Realmente es gracias a ustedes. ¿Qué pasó con Capal? Dejó el juego, gente. Tony, ¿no hay reporte del buen Soul? El buen Soul debe estar viendo la transmisión, gente. Sin duda. Como ya leíste comentario, el buen Soul ya va a compartir su reporte, gente. Ya van a verlo. Él también es full guardián. Y se sacó la nueva hormiguita también. También se sacó la nueva hormiguita. Ahí está a tope.
Ok, 466. Vamos ahí, vamos ahí. 78%. Están recuperando la torre. Están recuperando la torre. Esta sí se les hizo difícil a DMC poder recuperar la torre. Pero ya viendo el conjunto entre los más fuertes, concentrarse en un solo objetivo sí es efectivo para ellos. Espera que salga el paquete de insectos de la siguiente generación, dice por acá. No me digas eso, dice. F por Capal, sí, gente. ¿Quién es ese tal Capal del que hablan? Es un jugador full guardián que en su momento era el mejor guardián del juego, gente. Era el jugador de las guardianas OP del juego, gentita. Muchos lo admiraba porque obviamente estaba en otra alianza antes de unirse a Cole. Y era la dupla dinámica con Robot. Los dos eran inseparables cuando luchaban, gente. ¿Se acuerdan cuando era el primer evento que hubo de la isla? Ahí los vimos a los dos en acción. Y súper fuertes cuando hubo el primer enfrentamiento. Ahí es cuando ganaron el evento también. Esos son tiempos pasadísimos, gente. Puedes verlo en mi canal también. Pueden verlo en mi canal. Cuando en ese momento todavía algunos estaban llegando recién a los 2000 de daño y así. Dice Blue Ant ahora es la admiración en Guardianas. Porque Capal lamentablemente se fue. Sí, lastimosamente. Y les diría que ahorita Blue Ant es la top de Guardianas. No sé cómo estará el Tigre. Tal vez el Tigre le esté igualando a Blue Ant. Pero Blue Ant, gente, está muy potente con esas Guardianas. Y eso que Blue Ant dejó un tiempo el juego, gente. Así que el dinero lo arregla todo, como suelen decir. Dice, ¿por qué no has tomado todos tus nodos? Dices, a veces necesitas ese honor por el hongo. Tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Aquí en esta cuenta, ¿por qué no hemos tomado tantos hongos? Porque a veces nos olvidamos, Scott. Es que por tema de tiempo, a veces tomar un nodo que otro... Yo sé que deberíamos hacerlo, pero por tema de tiempo solo nos da entrar a las cuentas, gente, hacer misiones principales y listo, salirnos. Entonces, administrar tiempo ahí, todo sí se complica a veces. Dice, lo que veo es que esa torre sigue ahí, no la destruyen más. Ya no la van a destruir ya. Esta torre ya no va a caer, gente, por nada del mundo. Es que solo R1C está presionando aquí. Lo que pasa es que nosotros no podemos atacar a esa torre ya que no conectamos con ella. Entonces necesitaríamos tal vez construir una torre por ahí cerquita para ayudar a R1C. Ahorita R1C está versus contra ellos. Vamos a ver si R1C puede. Si no, gente, va a estar complicado. Es que Blue Ant con esas guardianas te estrellas, gente. Esas guardianas tanquean mucho. Está primerita aquí, gente. Y así poquito a poquito va a ir farmeando. Por lo menos en este evento yo creo que ella va a ser la que se va a llevar más kills en este evento. No sé qué ustedes opinen. Yo creo viendo esto, el escenario final va a ser aquí. El escenario final va a ser aquí, gente. Este va a ser el escenario final. Ahí va a estar muy bien. Quisiera ver las estadísticas del Tigre. Yo también, gente, pero complicado. Esperemos que en un evento podamos traer una transmisión de las peleas de ellos. Tony, revisa WhatsApp. Puede interesarte. Ahorita lo veo. Déjame, ahorita abro WhatsApp. Listo, listo. Y te agradezco mucho, crack. Y gracias por esa renovación de membresía. 15 meses el buen Nared, gente, también aquí. Dice, ¿has notado que han estado volviendo viejos jugadores? Val, sí que sí. Y es porque las cosas buenas pues nunca se dejan, ¿no? Y algunos están volviendo comprando cuentas ahí a tope, les diría. Y así hablándoles en serio. Déjame ver. Ah, listo. ¿Quieres que entre a la cuenta que tienes en...? Pero, Naret, mira esto, hablaste con la líder Freya a ver si me dejaba hacer, bueno, poder traer una transmisión desde su alianza. Más que todo para evitar problemas, gente. Porque yo sé que libremente, gracias al buen Robot y a Soul, yo puedo traer transmisiones de estas peleas sin problema. Pero de ahí meterme en sus alianzas, gente así, nada más, sí se complica a veces. Dice, ¿cómo son la forma color de las estrellas del nivel de skin de hormiguero después de 4 doradas? Verás, después de 4 doradas es una estrella roja. Déjame ver, es así. Es esta estrella de aquí, crack. La que tiene Capitán Ragnar. Esta es la que sigue después de 4 estrellas doradas, ¿vale? Después de esta sigue una que le sale unos rayitos. Que veamos si es que hay una. Que acá hay una. Es este jugador, mira, esta la tiene. Esta es la que sigue después de la estrella roja. Si ves como que le sale unas llamitas con rayos. Después de esta ya viene la
Creo que es la de cachitos, que es esta. Claro, es que pero pasar de esto a la que tiene como estos cachitos es mucho. Es tener todas las skins del juego. ¿Como cuánto podría valer la cuenta que dejó Capal? Bueno, es que tengan en cuenta que esas cuentas sí tienen mucho invertido, ¿no? No puedes vender la cuenta a lo mismo que invertiste en el juego, gente. Eso lo sabemos todo, ¿vale? Por ejemplo, si una cuenta se invirtió unos $50,000, gente, así ponernos un ejemplo. Lo máximo puedes venderla en 5,000 o 4,000, así. No puedes venderla en 25,000 o en 10,000 porque nadie te la va a comprar. O sea, tienes que venderla más o menos en un precio ahí que sea accesible. Por eso es que en estos juegos, pues si quieres invertir es más que todo por el hobby y que te gusta nada más. Y al final, ¿qué se concluyó? La azúcar es buena para el daño, para saber si le doy de 1 a 5 estrellas. Ya la tengo nivel 20, despertar morado. Es muy buena, ¿vale? Te diría que si te activa mucho, hasta mejor que coraza dorada. Y es que coraza dorada, por el bufo que tiene por el despertar, que es para marmota exclusivamente y para pangolín, es buena. Pero la azúcar dorada es muy buena, solo que no es muy constante, crack. Así como a veces coraza dorada te puede pegar alto y otras veces bajo, igualmente la azúcar dorada es así. Pero tienes que esperar un buen golpe y listo. Y te hace buen daño. Pero de qué es buena para los daños, la azúcar dorada es buena, crack. Tony, ¿sigue vivo Soul en el juego? Como que me dan ganas de entrar a mirar un rato a mi cuenta. Claro que sí. Claro que sí, crack. El buen Soul todavía sigue apoyando ahí a tope. Oye, Tony, 2 preguntas. ¿El chinto de gafas sabes qué le pasó? No lo sé, gente. ¿Y por qué antes Paz no se unió a Cole? Esto también es curioso. No sé por qué Ants Pans no se unió a Cole cuando era el momento en que toda su alianza se fusionó con Cole. En su momento, como muchos ya saben. Pero Vince y Aunt Missy se unieron. No sé por qué Ants Pans no quiso. Realmente no sabría darte una respuesta sobre ello. Te dejo ahí incógnita, realmente. Dice, la cuenta tiene que valer unos 200 porque creo que tarda mucho en conseguir todo lo que tiene. Puede ser, puede ser. Por acá. Y les digo una cosa, en este tipo de alianzas como LOB y así, compran muchos paquetes cuando salen eventos. Y es bueno, en ese punto les diría, es bueno estar en alianzas súper fuertes así como estas. Yo sé que quedar en el top de marmota es complicado si no tienes una cuenta fuerte. Pero en la gran mayoría de veces, por esos paquetes que compran gente, te dan muchos recursos. Muy buenos recursos, gente. Así hablándoles en serio. Les dan muy buenos recursos, todo a tope. Cada paquete te puede dar ligamasa, recursos de hojas, arena y así. Y a veces cuando entras al juego ves 60 paquetes de esos a full. Y te acumulas muchos recursos, les diría. Para mantener así este tipo de alianzas, para las peleas sí es bueno. Dice, Ants Pans estuvo en un evento con otro equipo. Quizás lo veas en el próximo evento. Quizás podríamos verlo en el próximo evento. Claro, lo curioso es por qué no vino con la alianza con la que estaba, con la de Quag, ¿no? Que es la de Bar. Pero podríamos verlo, gente. Posiblemente vuelva con su alianza querida. ¿Cuál hormiga es mejor de apoyo para arquearas PvP? La de apoyo. Longinoda es muy buena, gente. Inflata también. Las dos entre el meta que les diría. Longinoda e Inflata son las mejores apoyos. Free to play, obviamente. ¿Quién va ganando? ¿Qué les podría decir, gente? Ahorita vimos un pequeño enfrentamiento entre LOB versus DMC, gente. DMC perdió una torre. Ganó LOB en esta pequeña batalla. Porque estaba versus a R1C también. R1C y LOB están peleando contra DMC. Entonces, pelear en dos francos le hizo un poco complicado. LOB le ganó y le destruyó una torre o no sé si la desmantelaron a tiempo. Si la desmantelaron a tiempo, no desperdiciaron recursos, ¿ok? Entonces estuvo muy bien. Ahora lo que estoy viendo es que esta torre la están construyendo, gente. Vale. Aquí vamos a ayudar a construir, gente. Están construyendo una torre. Esta torre es para conectar con la torre de DMC, gente. Entonces lo que quiere lo ves más acción. Uy, no, ya está llenita. Está llenita esa torre, gente. Pero si sacan alguno, entramos nosotros. Listo, gente. Ahí estamos. Ahorita les diría quién va ganando. Están igualitos. Aunque hayan perdido una torre aquí, gente, no han retorcido casi nada.
Si es que perdieran esta torre, les diría que ya el campamento azul va ganando. Es que es 2 versus 1 también. Inflata funciona con Berserker. Podrías probarla, ¿vale? Te diría que no mucho, ya que no tiene dentro de sus habilidades para potenciar a Berserker, como la Longinoda o Inflata. Como Longinoda o la Acacia. En cambio, Inflata es más que todo con la bombicina para ese meta, te diría. Parece que ya no hay muchas tropas. Realmente están cargados de energía, te diría. O sea, mira, yo lo de energía que me he gastado no es nada lo que hemos tenido de pelea anteriormente. Lo que pasa es que no están tomando muy en serio porque es una pelea solo amistosa. Aquí, en definitiva, presionar realmente no es la opción. Porque ya sabes que DMC tiene más recuperación de hongos. O sea, ellos gastan menos. Nosotros gastamos más en esta zona. Entonces no conviene tanto luchar así. Más que todo por la diversión aquí. Y ver el primer enfrentamiento para ver las estadísticas. ¿Me recomiendas terciopelo naranja? Soy arqueras. No. No es muy buena hormiga, crack. Verás, si estás empezando, la formación meta al inicio del juego es Acacia. No, Acacia. Es arquera delegada de primera línea, diente de segunda y de tercera si vas a arquera, hormiga de la muerte. Pero hormiga de la muerte al inicio del juego es raro que te salga. Es tema de suerte. Pero si no tienes la hormiga de la muerte, saltarina te puede ayudar. Al inicio del juego, gente, el meta que muchos usamos era arqueada, diente y saltarina. Y así después desbloqueas los despertares y así. Y es muy bueno. Ese es el meta. Para los 3 tipos de soldados sirve la saltarina. Si todavía no tienes chichas sin haciendo transportador, saltarina te va a ayudar. Si no tienes mimecomorfismo siendo guardián, saltarina te va a ayudar. Y si no tienes la muerte, saltarina te ayuda. Entonces, saltarina es muy diversa y al inicio del juego ayuda mucho. Pero también es tema de suerte. Usualmente la saltarina sale más. Sí me salió la muerte, dice, pero en la cuenta granja suele salir, gente. Suele pasar. A ver esta cuentita. Ayudando a presionar. 96%. La recuperaron muy bien esta torre, miren eso. R1C, por ejemplo, R1C versus DMC. Les complica R1C, miren eso. Se le complica presionar. Se le complica, se complica. Ahorita lo que va a hacer Love es a tope, gente. Vamos a construir. Me imagino que uno entra y otro sale. Mientras mandemos a construir la torrecita, gente, porque están empezando a hacer agrupaciones los de DMC. Entonces, mientras van saliendo, otros entramos a ayudar a construir. Perfecto, perfecto. Ahí sí se ve la buena activación de LOB, gente. Sí, hablándoles en serio. Ahí sí LOB ahorita está activo. Ahí sí, podemos decir que se recobró. Veo que DMC ya está llegando más gente. Ya está más gente. Para la redundancia. Uy, DMC ya está mucho. Ya está mucho de DMC. Bueno, voy a alejar un poco para que vean los jugadores de DMC. Miren eso. Miren eso. Y hay mucha gente. Toditos estos son los de DMC. Ya llegó la gente. Ya están a tope ahí, gente. Miren eso. Están presionando muy bien. Dice Tony, espérame unos 5 minutos que tengo que preparar las torres. Dale, no te preocupes. Marcela. Marcelo, perdóname. Dice Tony, permiso otorgado. Revisa Watts. ¿En serio ya me dio permiso? Vamos a ver. ¿Qué me dice el buen Naret? Perfecto. Listo. Verán. Vamos a entrar a la cuenta de R1C, ¿vale? La cuenta que vamos a entrar es de Ragnar, ¿vale? Es esta cuentita de aquí, que esta cuentita la consiguió Naret, ¿vale? Esta cuentita pues también es súper fuerte. Y vamos a ver más que todo la acción que tienen en esta torre. Hasta que traten de construir esta torre los de LOB. O tal vez me quedaría para apoyar la construcción de la torre, les diría. Es Carnage, no Ragnar. ¿Es Carnage, en serio? Ok. Es que aquí dice Ragnar, ¿no? Entonces, debe ser Carnage, entonces. KTA viene. ¿Dónde viene? Ah, cierto, está construyendo aquí. KTA está avanzando, gente. KTA viene a ayudar a DMC. Están construyendo.
Están construyendo, están construyendo. A ver aquí. Accionemos. Ok, ahí estamos bien. Esa cuenta es otra persona. Ah, ya veo. Ah, ok. Ah, es otra persona. Ah, vale. Ok, entiendo. Uy, es que gente contra este jugador si me estrello yo. Aunque sea el counter de él, le bajo por lo menos 87.000 hormigas, gente. Él sí me tumba todas. Me deja en 0, gente. En batalla sí me deja 0. Aquí sobreviven 9.000 y acá 49.000. Claro, por lo menos le sobrevivo a las 8 rondas con hormigas, gente. No, es que es muy fuerte eso. Hijo. Nara entraría a la cuenta, crack. Solo, ¿sabes qué? Es que quiero apoyar la construcción de esta torre. Porque necesitamos la activación a tope aquí. Pero KTAT sin duda ya está llegando también. Ya está cerca. Le costaría una torre más, llegaría hasta aquí. Y otra torre ya estaría llegando acá. Unas 3 torres o 4 tendría que construir, gente, para llegar. Conectar. Porque puede que esta torre vaya a caer. Ok, R1C ya se le está dificultando, gente. Es que si divides a DMC en 2, la presión ya se les complica. La presión se les complica, gente, a los de DMC. Es que DMC ya tiene que dividirse en 2. Y ahí es donde R1C aprovecha y le empieza a destruir la torre a DMC. Claro. Por ejemplo, R1C, LOB unidos, se tumban a DMC, gente. Sí se tumban. Como estamos viendo. Y en esta zona ellos pues gastan menos hongos de curación también. Aquí hasta este punto ya es tema de aguante, gentita. Aquí quien aguante es nada más. Vamos a ver hasta qué tiempo, porque esta lucha puede durar horas. ¿Cuánto vamos de transmisión? Vamos más o menos 1 hora y media. 1 hora y media de presión estamos viendo. Bolitón, y bueno, ¿de qué me perdí? No te has perdido de mucho. Estamos viendo que otra vez estamos empezando a construir una torrecita por acá. LOB está empezando a construir torrecita para empezar a presionar la torre de DMC. Pero sin duda DMC no se la va a dejar fácil también, gente. Creo que cambiaron de posición. DMC sigue, el líder de DMC sigue aquí. Ah, no, sí sigue aquí. Listo, sí sigue ahí. No han cambiado de posición. Vale, no veo agrupaciones. Veamos. Toca de tratar de mantener esa presión, gente. Tony, desde el último 9×10 hasta hoy ya llevo 630 huevos. Vaya leyenda. Sin duda creo que te podrías ahorrar hasta 700 hasta el próximo 9×10, sin duda. Sin duda que sí, crack. Bien ahí, bien ahí. Vamos a ver esa presión. Ok, esta torre sí le está afectando, gente. Le está afectando. A otro punto, miren esto. Si se dan cuenta, estábamos viendo un enfrentamiento entre LOB con DMC, pero el líder de DMC está enfrentando a Robot. Por eso entre ellos dos como que se hacen las mismas kills entre ellos dos. Ahora, ¿qué pasa? Blue Ant se está enfrentando a R1C. Aquí en R1C, no sé si haya alguien que esté al nivel, por ejemplo, de Blue Ant, que dudo mucho que haya. Entonces, como no hay alguien que le dé una pelea a él o a ella, pues es como que te haces las kills aquí. Tony, por acá dice, el Tony cada vez se roba más la pantalla. Que va, crack. Ya sabes que desde que nos pasamos a la versión de PC tuvo que acomodarla así. Yo les pedí a los servidores, les diría así, que añadieran a la versión PC una resolución más amplia. Pero no me han hecho caso, gente. No me han hecho caso. Era más que todo para hacer poder hacer transmisiones o grabar o hacer videitos pues con la pantalla un poquito más grande. ¿Cuál es el mejor combo de las evoluciones de Meteorito? Ahorita es llevarlo así, crack. Si eres más o menos un jugador que free to play, así. De ahí los pay to win lo que llevan es la evolución más, la que tienen más subida, no mejorada.
Porque te hace más daño. Obviamente entre mejor nivel tengas, mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor sin duda. Vamos a colar acá. Esa es. Tope. Listo. Vamos a construir. Uy, sí nos está costando mantener la presión de la torre. La torre va a 53%. Vale. Aquí el líder de MC. Uy, se está armando dos agrupaciones. Unidad pro, unidad 1, gente. Mixta y full guardiana. Igual que Robot, así están a lo mismo. Bien ahí, bien ahí. Vamos a estar ahí defendiendo a tope. Vamos a construir. 86%, miren esto. Ya está bajando poquito a poquito. Poquito a poquito. Sí se les hace fuerte. DMC versus 2, gente. KTA tiene que llegar a la acción dentro de poco. Dentro de poco. Puntos de competencia podríamos chequearlo, gente. A ver cómo va. 279 millones versus 272. Es claro. El campamento azul aquí hace más puntos de competencia en la zona del rojo, gente. Por eso tenemos un poquito más de puntos de competencia. Ahí puedes notarlo. Puntos de maravilla vamos igualitos. Vamos igualitos. Vamos a curar. Bien. Vemos. Uy, están haciendo geckos. Estos deberían llamarles la atención, gente. Estos no deberían estar haciendo geckos en plena batalla. Vamos por acá. Vamos ahí, vamos ahí. Josué, ¿cómo estás? Bienvenido. Buena noche para ti. Dice, son ataques directos eso, ¿no? No, no son ataques directos. Son ayudar a construir la torre. Bueno, yo hasta ahora no he atacado a alguien. Solo si es que está, por ejemplo, el enemigo tomado la torre. Ahí sí mejor acudo a las agrupaciones. Aquí solo estamos apoyando la construcción nada más. De ahí lo que está haciendo el líder de MC es atacar en agrupación. Si hablas lo que estaba aquí apareciendo, esto de ataques directos no son directos. Aquí mira, 5 minutos de agrupación. ¿Qué opinan, gente? ¿El juego haría bien si es que añade agrupaciones de este tipo de 1 minuto? Porque de 5 minutos, no sé, lo veo muy largo, les diría. Eso haría que las peleas sean más rápidas y no duren tanto tiempo. No sé. Tony, tengo carpintera, enterrador y cristal. ¿Es mejor carpintera de primera línea o de segunda? Yo la utilizo y utilizo tu misma formación, crack. Y ahorita estoy utilizando la carpintera de primera línea. Y me funciona bien. Primera y segunda la enterrador y tercera cristal. Es la formación que utilizo en mi unidad pro. ¿Y no alcancé a llegar? No he alcanzado a llegar, gente. Imagino que se llenó la torre antes que llegue. Bien ahí, bien ahí. Ok, 60%. Muy bien esa construcción. Por acá 85. Le está costando un poquito ahí de MC. Estos jugadores están presionando a full, haciendo agrupaciones ahí a tope. Rey estaba por acá, ¿verdad? Ahora debe estar participando en la pelea. Que ya viene la agrupación, gente. Ya viene la agrupación. Ya viene la agrupación, ya viene la agrupación. Ya salió una. Del líder de MC ya salió una agrupación. Ahí nos saca algunos. ¿En qué posición voy aquí? Tendría que ver aquí detalles de tropa. Voy por acá. Aquí lleva la formación mixta. Aquí está el buen Binks, gente. Ya vimos la formación del buen Binks. Ya admite, tendríamos que ver las estadísticas de él. Todavía no vemos. Uy, el buen Binks con las dos formaciones las lleva a tope. Uy, el buen robot sí se tanquea la primera línea a tope, gente, también. Ok, aquí viene un ataque de este jugador. Vale. Hay 3 jugadores haciendo agrupación. Listo, listo. ¿Qué tan fuerte es este? 2G, casi 3G de kills. Interesante. Dice, se ha hecho larga la espera para entrar a la isla. Mucho tiempo de enfriamiento me dieron, Tony. A todos los que no entraron al evento en la anterior temporada, ¿no? Ahorita a todos como que sí se demoró. Ni el evento de convocatoria ha llegado hasta que se aperture eso. Me pareció un poco extraño que hayan hecho ese acomodo. No sé qué vaya a hacer. Tal vez ya están empezando a planear en definitivo que el evento de la selva ya no sea beta. Puede ser. Porque ya estoy viendo que se está nivelando un poco ya. Ya se está nivelando un poco. Necesitan añadirle pulirlo un poquito más para que el tema de
de los enfrentamientos no sean tan injustos, porque hay a veces que te emparejan pues con gente que es muy difícil ganar. Solo le falta mejorar eso y listo. Ok, esta torre. Tiempo de destrucción. Es jugador de DMC, gente, tumba con dos. Con dos saca a todos. Tony, ¿qué pasa que no ayuda en tu alianza en Nob? Es que ahorita estoy en transmisión, crack. Perdona si no ayuda en mi alianza principal. Dice, ya me había acostumbrado al mapa de la isla. Claro, es que había veces, gente, que entrabas al evento, terminabas el evento, salías, te daba una semana para que sea el emparejamiento y todo eso, y otra vez ya estabas de nuevo en el evento. Tienes mucha razón. Era constantemente ir y venir de los eventos. Ahora ya no es tanto así. Vamos por acá, vamos por acá. Vamos a acelerar esto. Veo que no hay agrupación. Listo. Esto es claro, solo ir a construir la torre nada más. Tenemos todo listo. Ok. Estamos presionando a tope. Vamos ahí, vamos ahí. Bien ahí, bien ahí. Estos jugadores están muy a tope, gente. Uy, ya está empezando a mandar otra agrupación. Cuidado. Puedo llegar justo cuando impacte él. Ok. Vale. ¿De quién es la formación? Ah, era de otro, no era del líder de DMC. Ahorita creo que está armando la agrupación. Sí, recién está armando la agrupación de DMC. Listo, listo. Ya está armando la agrupación. Dice, hola Tony, en mi servidor apenas se termina la segunda isla. No he estado tan activo. Me conviene jugar haciendo lo básico. Mejor la vendo a alguien que la aproveche más. La puedes mantener, sí. Con tal que vayas a los eventos y hagas lo básico y eso. Y si la alianza no se incomoda de eso y te mantiene aunque sea en rango 2, suficiente. No hay problema. Pero si relativamente ya no tienes tiempo ni para entrar, o a veces ya no te da tiempo ni para hacer nada, ahí es mejor tal vez venderla para que la pueda aprovechar otra persona más. Puede ser. Pero si entras de vez en cuando para hacer misiones, está bien. No digo ahora, digo en los días que estuvimos en guerra. No te vi en línea. El trabajo, crack. Mira, yo quise traer transmisión del primer enfrentamiento que hubo en este emparejamiento, que fue acá, gente. Aquí fue el primer enfrentamiento. Se enfrentó Lax versus JP1. Pero no les pude traer, gente, porque el trabajo se complica. Antes sí tenía muchísimo más tiempo, sí les diría. Antes sí tenía muchísimo más tiempo. Yo para traer estas transmisiones, gente, tuve que organizarme muy bien. Por eso, mira, por eso en la alianza en la que estoy, realmente ahí el líder no te va a poner quejas de que no estás muy activo o así. Porque es una alianza que va a los eventos de forma tranquila y no van con el objetivo de ganar algo. Por eso me mudé a esa alianza. Es para ir por lo menos a descansar y no estar muy activo ahí. Hay alianzas que tienen ese objetivo, gente, de que van a los eventos, pero no por ganar, sino por participar. Y si tienen la opción de ganar, lo presionan y ganan, ¿no? Y así, que no te piden mucha activación, sino que de vez en cuando pelees y normal. Ese tal KTA falso no me convence, dice por acá. Ese KTA falso, ¿no? Es que esto sorprendió porque estos gente son del servidor 750. Es que el buen Fabián dice que son KTA falso, ¿no? Bueno, están construyendo. Puede que vengan a ayudar. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Hola, ¿quién va ganando y quién va perdiendo? ¿Cómo irán, gente? Les diría que van iguales. Es que DMC se está enfrentando a dos. LOB con R1C versus DMC. Entonces, si te das cuenta, está un poco complicado ahí. DMC está dividido en dos. Aunque está aguantando muy bien la presión de DMC. Esta torre va a 82%. Desde hace un momento estaba en tiempo de destrucción. Sigue todavía, pero se está manteniendo ahí. Está muy bien en esa parte. Por esta situación en esta torre, muy bien les diría. Aquí. Dice, y vamos a ganar, hermano. Dice, mismo que no tenemos muchos activos, pero sería un gusto jugar contigo. Sin duda me voy a unir a la acción. Sin duda. En unos... Me pongo al tanto ya, porque ahorita ya con el tema que me organicé para las peladas y eso, ya esta semana, por lo menos el mes que sigue, ya voy a estar otra vez activo haciendo videos y haciendo transmisiones ya un poco más constante.
Más que todo quería liberarme de algunas cosas porque otra vez inicié el semestre, gente, y en la universidad y el trabajo, gente, a veces es un poco presionante, ¿no? Dice, ojalá saquen la segunda etapa pronto. Ya me causa curiosidad que sacaran ahí. Claro, exacto, gente. Por eso es que ahorita están luchando. La primera etapa ya está por terminar también. Tony, ¿qué le pasó a Maya? Que no ha venido más a los directos. La multicuentas. ¿Sí se pasó? ¿No lo viste? Mandó un mensaje, creo que no estuviste cuando él vino. El buen Maya sí estuvo. Sí estuvo el buen Maya. Solo que pasa de vez en cuando porque anda ocupado con el trabajo también. Ya se acercan los... Ok, los Island en mi servidor 1310. Pero la verdad es que no sé mucho. ¿Tú harás un video más nuevo para explicarlo? Ángel Ruiz, sin duda que sí. Todas las guías del canal tengo que renovarlas, sin duda. Verán, el video que me está tardando un poco es el tema de los talentos del insecto. Pero como me va a tardar un poco, más bien voy a adelantar otros videos que no son tan complicados de editar y añadirlos. Entonces, verán, el video que sigue sin duda para la renovación de las guías es explicando todo sobre el Lost Island, luego de ese del Barren Land y explicando sobre la selva frondosa también. El de la selva frondosa sí va a tener varios cambios conforme pase el tiempo porque es beta todavía. Entonces va a haber varios videos de ese. Mientras Lost Island y Barren Land lo voy a actualizar porque sí algunos lo necesitan. Entonces veo que algunos en Discord hasta me escribieron que necesitan la guía renovada. Entonces voy a tener que hacer. Porque el del Barren Land sí no tengo guía así específica para principiantes. Eso sí no tengo. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Voy a tener que hacerlo pero con alguien que esté en el evento del Barren. Tengo una cuenta en la isla. Por ejemplo, esta cuenta la tenemos en el bar y podríamos explicarlo tranquilamente. Sí, tengo una cuenta en la isla, gente. La de guardianas que tengo que me regalaron hace tiempo. Sí, tenemos para hacer video, gente, así que no hay problema. El día de mañana me organizo bien y saco el video de la isla, para los que quieran. Y luego el día martes o miércoles el del barrio. Y estaría bien. Tony, ¿quién es el más fuerte del KTA falso? Ya le dice KTA falso, ¿no? Verán, aquí no sé quién será. No estoy muy seguro. Tal vez el que tenga más kills. Pero no es una muy buena deducción esa. No sabría decirles quién es más fuerte. Ya lo veríamos si es que ellos llegan y empiezan a enfrentarse al OB. Lo podríamos ver. Sin problema. Ahí podríamos verlo sin problema. Gentita, déjenme envuelvo. Voy a coger un poquito de agua porque a veces hablar mucho se te seca la garganta. Que vuelvo rapidito, gente. Listo. Volví, gente. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien, gentita. Es que a veces la agüita es necesaria, gente. El agua es vida. Así que tomen agüita. Dice, alguien acaba de decir que si usas inflata con bombi y la bombicina tiene 2 rojas, copia las habilidades de ese conjunto con esa extra de las estrellas. Que las copias como estén en ese momento. Qué raro, ¿no? ¿Será? Bueno, es que inflata tiene esa chambita, ¿no? De copiar habilidades. Pero de ahí en 2 rojas. Interesante te diría. Tony, estoy completamente solo en mi servidor. Abandonaron los 2 a 3 activos que habían. Las recompensas que saco diariamente son geniales. Uy. Eso te conviene mucho, crack. Porque prácticamente como es un servidor que no hay tanta actividad, te emparejan con servidores así. Entonces, si tú haces bien las cosas, siempre te llegarías el top 1 del servidor. Sin duda. Sin duda, gente. Dice muchas gracias, lo esperaré con ánimos. Ale Ángel Ruiz, gracias por esa donación. Angel crack. Ruiz ha donado MX $20, gracias por el super chat, crack. Muchas gracias, lo esperaré con ánimos. Dale, crack. Perfecto. Entonces, hoy estamos domingo, ¿verdad? No, ya estamos lunes. Cierto, hoy estamos lunes, gente. Es que a veces, miren esto. Yo suelo decirles, a veces cuando estás ajetreado con el trabajo y eso, o estudio, a veces se te pasa el tiempo y no sabes ni qué día es. A mí me suele pasar.
Claro, ya estamos lunes. Claro, mañana. Martes saco el video de la isla, gente. Porque ahorita para ponerme a editar un video me canso mucho. Mañana con tranquilidad lo edito. Para estar ahí con tiempo libre y todo. Y miércoles o jueves ya estaría sacando el videito del Barrenland, gente. Claro, claro. Claro, es que hoy es lunes. Ya, gente, estoy perdido con los videos. Ok. Déjenme encurro las hormiguitas. Vamos acá. Vale, están armando agrupación ahora. Listo, listo. Están armando ahora. Sí están armando agrupación. Pero veo que hay algunos ahí dentro. Voy a ayudar a construir. Y vamos a construir mientras. Vas a tener que buscarte algún editor, Tony. Hijo de gente. Es que es pagar a un editor, ¿no, gente? Entonces, verán, si fuera el canal rentable y todo eso, yo hace tiempo hubiera conseguido un editor y que me edite los videos sin problema. Ahora el tema es como que no genera tanto el canal, gente. No es rentable contratarse un editor que salga después de tu bolsillo. Yo ando haciendo tarea y mirándole video. Dale, José, gracias por ese apoyo. Yo sé que muchos hacen eso. Y gracias por ese apoyo, gente. Y más que todo por brindar su tiempo libre. Porque muchos podrían ver otras cosas. Pero sin duda están aquí con su hobby favorito de las hormigas, gentita. Vamos ahí. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Uy, ya me sacaron. No aguanto ni un ataque, gente. De esos jugadores monstruosos no aguanto ni un ataque. Esta jugadora. Uy, esta jugadora también. Jugador o jugadora. Insecto 94, gente. Ay, ay, ay. Si comparas, mira, armadura brillante versus la nueva hormiga o insecto que sacaron. Mira las kills que hace. Muerte de unidades 31.000 versus armadura brillante 25.000. Y eso que activó solo 9 habilidades y está 17. Entonces ahí te das cuenta la diferencia entre daño de habilidad y muertes. En Pangolín ya la vamos a ver en acción esa nueva hormiguita, gente. Tiene 3000 de daño, qué locura. No la aguanto, aunque sea counter. No la aguanto esa presión. Esa nueva hormiga rompe mucho el meta ahorita. Listo, hasta R1 se está haciendo agrupación. Vaya, vaya, vaya. Ya mismo se completa la construcción de la torre, gente. Se completa esta construcción y les presionamos a DMC la torre. Yo en mi alianza soy como un guardián porque me conecto casi muy seguido. Me entiendo. Bien ahí. Dos hicieron esa comparación, inflata como vicina, estadísticas similares, mismo insecto e igualaron todo. La única diferencia es 2 rojas en la bombicina y la otra no. Y sí se nota ese daño. Vaya. Obviamente, cuando ya subes una hormiguita estrella roja, sí se nota el daño también. Solo que me imagino que le inflata la copia, ¿no? Vaya, si copiar el daño de bombicina, qué god, gente. Prácticamente una inflata la puedes tener sin estrellas, podríamos decirlo así, y estaría copiando las estadísticas de la bombicina con estrella roja, ¿no? Uy, buena analogía, te diría, Scott, que tiene lógica. Obviamente copiaría lo mismo que cualquier hormiga cualquier hormiga que coloques en tercera línea, la bombicina, ¿qué digo? La bombicina, la inflata, la copia. Está curioso eso. Y bien esa analogía. Ese jugador que te sacó era conocido en los servidores del 300. Pero ahora se pasó a DMC. Me sacó de un kill, gente. Qué fuertes con 3000, dice, de daño. Y yo bien feliz con 1100 de daño. Y es de que no viste a las guardianas de... Te recomiendo verlo al inicio del directo, crack. Casi al inicio vimos las estadísticas de Blue and esta jugadora. 4000 casi de daño tiene. Por no decir que ya mismo va a tener 4000. Cuando ya entremos a esta zona, seguro esos jugadores ya tienen 4000. Porque todavía les hace falta tomar algunas estructuras. Mira esto. Con esas estructuras, un poquito de otras que tomen, ya tienen 4000. Esa jugadora ya tiene 4000 de daño en guardianes. Es súper fuerte. Por acá curemos esto. Esta torre de aquí, 73% la aguanta muy bien. Ya se completó esta construcción. Ahorita lo que están haciendo, gente, es agrupación a full. Esta es la formación del buen Soul, gente. Vamos a entrar aquí. Entramos. Esta es la primera que sale. Esta es la otra formación. Soul tiene 2 insectos. Mira esto.
Tiene 72 este. Y este en nivel 89, vaya. Más bien se está centrando en más ser mixto el buen Soul, gente. Me sorprende. Se acaba de pasar a DMC, vaya. Entonces en esta temporada se pasó. Uy, 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 está bueno entonces. Me sacó, es que 3000 de daño en guardianas, gente. Tal vez si tuviera de daño en unos 2600 estaría guardando, pero no, mucho. Ya veo, vean, muy fuerte ese jugador entonces. Listo, todavía no llegamos. Esta agrupación ya está por salir. Aquí la que entramos. El buen robot se unió a una. AD también ya se está uniendo a la batalla, gente. Ya empezó a unirse. A mí no lo veo. Tal vez no sea su momento más óptimo para pelear. MC también no lo veo activo. Déjame ver. Ahorita estamos 37 activos. MC se activó hace 4 horas. Vaya, claro, es que por el horario tal vez no le conviene a él mucho. Fuera bueno tener a todos en el mismo momento, ¿no? Ahí si fuera épico. Mucha presión ahí. A ver, por acá. Esta torre está por tema de destrucción también. Ok. DMC sí se divide mucho. Aunque ya va llegando poco a poco la gente. Miren esto. DMC se nota la actividad, mira. Si no tuvieran esta actividad, muy difícil aguantaran la presión de dos alianzas. Ahorita más o menos lo que está haciendo R1C y LOB es testear más o menos el nivel de fuerza en general de la alianza. Entonces así ya más o menos te pones una previsualización a futuro de qué es lo que pase aquí. Porque acá, gente, nadie tiene bonificación. Y aquí sí es como tienes las estadísticas actuales, te enfrentas. Y ahí es la definitiva. Pero para que abra esto, es dentro de 4 días. No tan lejos todavía, gente. Estamos hablando en 4 días. Prácticamente en 5. Estamos hablando hoy. 1, 2, 3, 4, 5. Estaremos viendo luchar el sábado o domingo, gente. Bien, y queda fin de semana. Estamos bien. Sábado o domingo. Depende de cómo vayan con la construcción y eso. Puede que sea hasta el lunes, les diría. Porque sí tardan un poco en construir. O sea, llegar aquí hasta que se impacten, gente. Puede ser el mismo día también. Hasta que lleguen los dos así. O cómo vayan a tener el tramo. Lo bueno es que el campamento azul tiene ventaja en llegar más rápido a la maravilla. Aunque la maravilla sí tarde en abrirse otra vez. O sea, el objetivo sería ir a la maravilla, asegurarla, pero no tomarla todavía. Y en el sur ganó el campamento azul, sí, crack. En azul tiene dominado todo el campamento azul. Ahí lo puedes ver. Las 3 alianzas están aquí. Puedes ver Lax, la alianza de R1C y aquí Love. LOB. Y aquí el sur pues tiene dominado todo el campamento rojo. Cada uno ha dominado su zona. Se han asegurado muy bien para las bonificaciones más que todo. Bien ahí, 95%. Esta como que nos quieren tumbar. Nos la quieren tumbar, gente. ¿Sí? Hasta hay unos diamantillos. Vale. Ok, voy a entrar aquí en la agrupación del buen Soul. Listo. Ahora sí la tiene difícil DMC, gente. Ahora sí la tiene difícil DMC porque ya está defendiéndose contra 2 alianzas. Y sin duda ya el líder de DMC y Blue Ant ya están aquí juntos. Los dos tienen que presionar sí o sí a full la torre. Veamos qué tan efectivo es el combo de ellos. Ahorita sí son 2 jugadores muy potentes. Tony, ¿cómo le va el 501 con los versus? Con otros servidores. Yo estoy tratando de ganar todos los enfrentamientos. Quiero llevar mi servidor a top 3 por lo menos. De gusto nada más. ¿Cómo le va con enfrentamientos? Hay veces que le ganan, te diría. Pero no le estaba analizando así 100%. Le ganaban antes de que sufría la fusión. Porque en el servidor de Cole o el 501 solo Cole era en su momento activo. Hasta que se convirtió en LOB. De ahí creo que van a empezar a llegar más servidores. Puede ser. A ese que digo más servidor. Pueden que lleguen más alianzas a servidor. Puede ser. No estoy muy seguro porque, gente, quedar en el top de marmota en el servidor es muy complicado. Mira esto. Ahorita déjame ver cuánto es. Por ejemplo, esta cuenta que hace 1.4G quedó en el top 16. En la cantidad de jugadores. Solo LOB domina el top de marmota aquí. Prácticamente. Sí, solo LOB. Solo LOB domina el top. Y para entrar al top de marmota aquí
por no decir Perú, por suerte creo que no llegó a un G. Pero mínimo ya estaremos en un futuro viendo que para quedar en el top 50, un G de daño a la marmota tienes que hacer. Ni mi cuenta principal entra en el top aquí. Entonces, uy, se complica. Es la alianza más activa del servidor, te diría. Para ser de las mejores en el juego, así que ganen a cualquier servidor activo, tiene que haber mucha gente activa en ese servidor. Ok. A ver si entramos aquí. Lo malo es que no se me llenan las 2 unidades a tope. Si me toca curarlas. Ok, esperamos que hagan otra agrupación. Admi. Ya se conectó Admi, gente. Está a tope el buen Admi. Ya decía yo que ese inflata no era solo curar y dar defensa, sino que así copia las habilidades potenciadas, más su 30% extra de daño, exacto, de daño a toda la tropa, y ese 25 extra de daño con su 5ª estrella lo ando viendo. Uy, en 5 estrellas yo diría que sí se potencia ya. Es que mejoras la 5ª habilidad, sin duda sí se notará. Yo con mis 820 no entro, dice. Exacto. Entonces, ese tipo de servidores, por ejemplo, la gran mayoría no entra, porque buscan por lo menos estar en el top de marmota, ¿no? Pero eso sí, te aseguras una alianza que es súper competitiva ya. O sea, DMC, LOB, R1C, la alianza de LAX, otro tipo de alianzas, DOC. Esas alianzas son súper competitivas, gente. Entonces siempre se mantienen ahí presionando. En los eventos tratan de siempre estar ganando. Solo que a veces sí se complica ganar. Sí se complica. Uy, esta presión se está alargando mucho. Ya vamos 2 horas de directo. Y están aguantando mucho. Desde este punto, les diría, yo no estoy tan desgastado. Estoy 49%. Ya me voy a pasar a otra línea para seguir gastando energía. No estoy tan desgastado, les diría. No estoy tan desgastado. Estamos repartiéndonos el tema del daño y recuperación entre todos. Eso está muy bien. Cuando hay mucha activación puedes hacer eso. Todos se van desgastando progresivamente. En cambio, cuando hay solo 15 o 20 personas versus una alianza entera casi, y se complica. Dice, sí, muy competitiva, pero todos mis reportes me saldrán en rojo. Ni uno ganado. Confirmo, hasta ahorita ninguno he ganado yo. Bueno, uno de vez en cuando. Miren, aquí está Kevin para mostrarles. Uno de vez en cuando puedo ganar, pero de ahí la gran mayoría puede salir rojo. Uno que otro porque está débil. Por ejemplo acá, miren el buen Kevin, con transportadoras 3000 de daño. Ay. Y 1200 de vida en transportadoras. Ya más de 1000 de velocidad de combate. Es que transportadoras, gente, de forma base le vas a ganar en velocidad. 2800 de defensa. Uy. Él lleva insecto 94. Miren el ambipijo 94. Uy, lleva el Egersi Coloratus. Qué locura. Es que sin duda le invirtió plata para sacar esas hermosas 8 estrellas, gente. ¿Cómo estás, Irmil? Bienvenido. ¿Recomendarías una tropa mixta de guardianas y arqueras con el Atlas 11 estrellas? ¿O solo de guardianas? No. El Atlas es más mixto, crack. Sin duda, guardiana y 2 arqueras. O 2 guardianas y 1 arquera puedes llevar, Irmil. Inflata solo tiene para dar un golpe por ronda. Pero ese único golpe con todo esto, vaya que está duro, dice. En especial si tienes mucha habilidad de ataque. Buen combo. Sin duda, aún sigo buscando melee. Entiendo. Es que es tema de acomodarla nomás. Por eso es que Inflata, crack. Inflata sin duda es el combo con la bombicina. Es el combo, es el definitivo. El meta definitivo diría que son esas dos. Sin duda, porque imagínate, hasta tiene el alcance efectivo 6. No sé si en una de esas, ponte la Inflata se copia al alcance efectivo 6 y se posiciona ahí. Ni si se posicionara ahí, crack. Ay. Esa hormiguita se asegura también en supervivencia full. La que sufriría solo sería la unidad de primera línea y reforzar a full nada más. Esos 3000 de daño en transportadoras, qué loco. Uy, aquí aguanté por lo menos 2 ataques, gente. Vaya, debe ser gente que está casi a mi nivel. Al menos, un poquito menos que a mi nivel. Claro, esto sí les aguanté, gente. Claro, es que tienen 1800 de daño, 1600. Eso sí los aguanto. Este tiene casi 2000. Este casi en mi nivel mío está. Tienen un poco más de vida también. Bien. Por lo menos estoy siendo útil ahí.
Dice, yo tengo Inflata 7 estrellas y me sirve bien 2 copias más. Y ya la subo. Pero qué suerte, leyenda, que te haya salido así. No a muchos les sale. No a muchos les sale. Qué suerte, leyenda. Miren, ahí le dice lo buen, vean. Es que es mucha suerte eso. No siempre te suele salir eso. Vamos a entrar por acá, alguna agrupación. Luego en adentremos. A la siguiente ya me cambio. Dejámoslo en 45 y ya me cambio a la siguiente. Los golpes de Kevin duelen. Claro que sí. Es que es 3000 de daño, gente. Más de 1200 de vida a este punto. No, es mucho. Daniel Aispon, ¿qué ramas de talento son mejor subir? La rama azul es mejor. Como no tiene velocidad de combate en sus talentos, pues ve solo rama azul. Ahí te proporciona más vida, más ataque, más de todo. La otra rama, que es la roja, si no me equivoco, lo que importa ahí solo es el ataque de habilidad, pero es para PvP nada más. Una pregunta, ¿se puede llegar a tener 1 billón de poder? 1 billón, sí. Es estar constantemente entrenando tropas, nada más. Tony, ¿qué es mejor? ¿Enterradora Chinches Cristal o enterradora Gracilis Cristal? Te diría por supervivencia y todo, ya Gracilis sería mejor. Gracilis hasta hace más kills que Chinches, te diría. Pero Chinches hace más daño de habilidad que Gracilis. Entonces, por tema de supervivencia y por el meta, crack, te diría que enterrador Gracilis Cristal es mucho mejor. Lo que pasa es que Chinches solo golpea, no tiene otra habilidad que te ayude. Cristal igual solo golpea y se potencia con enterrador por el envenenamiento, nada más. Enterradora en el combo con Gracilis, pues Enterradora bufea Cristal. Cristal hace mucho daño solo con eso. Y Gracilis pues te da mucha supervivencia. Te da resistencia a efectos de control. Te cura a las hormigas. O sea, es muy buena también. Apenas llegó Tony, no me notificó. Dale, Ice. Te agradezco mucho el apoyo y bienvenido. Es que usualmente no notifica. ¿En Discord notificó, gente? Sí, en Discord sí notificó. Listo, listo. Perfecto, yo pensé que no había notificado en Discord. Vamos para acá. Dice Tony, ¿por qué no quitas la animación de las tropas? Porque no se ve nada. No ves nada. ¿Será que quito la animación de las tropas? ¿Qué dicen, gente? La quito. Verán, si es que ven un poco pixeleado, yo les recomiendo vayan a la configuración de YouTube. Le dan a calidad de video, creo que es. Luego le dan a opciones avanzadas y le dan a la máxima calidad posible, ¿vale? Le dan a la máxima calidad posible. Por acá nos dice... Ok, más bien dice que ayudemos a defender a R1C, pero... La torre de ellos sí está bien. Más bien lo que estamos haciendo ahorita es presionar esto. No voy a atacar gente, más bien asistir a las agrupaciones es lo mejor. Si ayudo ahí a asistir, tal vez llego y me sacan de una. Tengo las estadísticas de Blue Hand en Mina. ¿La quieres ver, Tony? Ya lo vimos, crack. Esas guardianas están muy fuertes. La pelea es dura, dice. Casi sin hongos. Exacto, gente. Con el tiempo pasa eso. Fue el de Flame, aquí entro. No, pero me va a cambiar a otra línea ya. A ver, aquí. Listo. Y entramos ahí. Vamos a top. Buenas, Tony, ¿cómo estás? Poquito, bienvenido. ¿Cuál es la mejor formación para arqueras? Hormigas free. Ahorita hasta con las hormigas de la selva. Ahorita creo que es Dolly, la Inflata y la Bombi, te diría. Solo que muchos no pueden gozar de esa formación. Te diría, no pueden gozar mucho de esa formación. Es que es tema de suerte. Y también que te salga más estrellas y así, porque a veces las estrellas influyen. Con las hormigas mutadas no las puse, ¿en serio? Cierto, me olvidé de ponerlas, gente. Bueno, a la otra la pongo. Y ya salí en la agrupación. Y si me salgo de esta zona gastaría un TP tal vez. Dice, ese que tiene la imagen de de la banda de Naruto es muy fuerte. Ah, ok. Aquí todos son fuertes, crack. Aquí son muy fuertes. A niveles de robot muy pocos, pero son fuertes de que sí, sí.
Bombi 4 estrellas o muerte 3 estrellas rojas. Tengo las otras dos. Hijo, muy buena pregunta. Yo iría más por Bombi. La muerte no creo que llegaría a activar tanto como Bombi. En cambio, Bombi tiene el alcance efectivo 6, que hasta ahorita ninguna hormiga tiene eso. Y es rota por esa formación. Esa habilidad es muy buena. Por eso es que muchos jugadores que son mixtos o full arqueros, gente, llevan la hormiga abeja esmeralda de segunda línea. Por eso es que van a ver que jugadores pay to win usan primera línea guardiana, segunda la hormiga abeja esmeralda y tercera Bombi. Ya que la hormiga abeja esmeralda, por el alcance efectivo 5 que tiene, en segunda línea te da un avance más y estaría llegando al alcance efectivo 6, alcanzando a Bombi en ese alcance efectivo. Entonces por eso conviene ahí. Ok. Vemos. Ahí sí, gente. Es por acá. A reponer tantas mutadas y listo. Cierto, me había olvidado de poner las mutadas. Bueno, ahorita están en torre. No sé si alcanza a llegar, gente. Es que cuando ya llegue puede que me saque. Voy a entrar mejor en agrupación. Tiene un poco más de sentido. No pueden armar agrupaciones hasta que lo saquen. Dale poquito. Tengo a Dolly y a Bombi. Ahora a ver, con suerte sale la inflata. Muy buena, crack. La inflata es la complicada. Es otros complicados. La Bombi y así. Es que es tema de suerte, mucha suerte. Ok, DMC. El buen Kevin está ahí a tope también. El líder de DMC también. Vale. Creo que sí alcanzo a llegar, gente. Vamos a apoyar. Espero no llegue y me impacte cuando ellos hayan tomado. Es contra DMC la pelea. Sí, Ains. Es contra DMC. Si quieres ver las estadísticas, retrocede un poco el directo. Te vas a sorprender. Me sorprende mucho la jugadora Blue Ant. Blue Ant está muy fuertísima. Esas guardianas que lleva, crack. Tema de kills, déjenme les muestro. Kills. Muertes de hormiguero. Ahí lo pueden ver, gente. Blue Ant ya tiene un G de kills en 2 horas casi de directo que vamos. Prácticamente van 2 horas de lucha desde que empezaron a enfrentarse. En 2 horas un G de kills. El líder de MC va a 679. Ay, ya. Ha presionado full. Robot va con 412. Ahí lo pueden ir viendo. ¿Quién más por acá? No hay muchos, les diría. Más los de R1C están ahí saliendo. Aquí XML está a 199. Acá está el otro jugador de MC. R1C, Lax. Admi está por acá. Binks también. Kevin. El buen Soul. Yo estoy en el puesto 207 con 6 millones nomás de kills. Miren eso. Mucho, ¿no? Blue Ant es el más fuerte de este evento. Exacto. Con 4000 de daño en esas guardianas y 1500 de vida. Muy fuerte. Pero ni casualidad no sabes cuándo saldría la segunda etapa de recompensas diarias. Ya tardaron mucho. No. Teníamos deducido la otra vez que vimos que había en la publicación que hicieron en la aplicación de descarga del juego en la Play Store. Ahí decía que iba a terminar pronto, ¿no? Pero no se dio. Ni de casualidad. Ah, bueno, ya lo leí. ¿Cómo esos que recién están peleando que no tomaron las maravillas del norte y sur? Normalito están, te diría. Y si ya me voy a descansar, Tony. Ya casi son las 2 AM por acá. Dale, crack. No te preocupes. Gracias por el apoyo. El de Fabián, de la Berserker es Fabián. De la imagen de Berserker es Fabián. La imagen de Berserker es Fabián. Ok, se cambió la imagen sin duda. Dudo mucho que vuelvan a regalar otro insecto. ¿Quién sabe, Arnaldo? Que lo regalen una vez por año. Pero que regalen insecto de la siguiente generación, eso es dudoso. Pero que regalen otra vez uno de la primera es más probable. Es dudoso porque usualmente el juego no regala muchas cosas que digamos.
Esa es. Bueno, tenemos esas normales. Ok. Están entrando muy bien a la torre. Esta torre sí está por caer, gentita. Esta torre sí está por caer. Por acá me dice: ¿qué puedo hacer de bueno en la nueva versión? ¿A qué nueva versión te refieres, crack? Dicen el mío ya hay G de kills, que loco, dice por acá. 3G de kills, pero ¿desde cuándo están peleando ya? Ahorita este es el primer enfrentamiento duro, te diría. ¿Cuánto tiempo vas a transmitir hoy, Arnaldo? Hasta que ya se calmen un poco las cosas, te diría. O hasta que pase el tiempo de protección, porque ahorita solo quedan 3 horas hasta que comience el periodo de protección del campamento azul. Entonces ahí frenarían, porque ya no pueden destruir ni construir torres por parte del campamento azul. El rojo puede seguir sin problema. Con esas estadísticas que tiene esa cuenta, llevas muy poco skills, ¿no? Es que mira, enfrentarte con jugadores de 3000 de daño, 4000, complicado, ¿no? Es complicadito, les diría. En la siguiente actualización. No sé que vaya a salir algo nuevo o algo novedoso en la siguiente actualización. Es que hace mucho que los devs pues ya no me mandan información anticipada. Y yo desde que ya dejé el grupo de Discord oficial del juego, gente. Bueno, sigo en el grupo, pero dejé el equipo de video el que pertenecía. Lo dejé porque hubo unos pequeños problemas que les mencioné. Entonces lo dejé para evitar ya problemas. Entonces, pues bueno. Tal vez en un futuro empiezan a mandar más notificaciones, tal vez anticipadas de lo que vayan a sacar el juego. Tal vez vuelva, pero por mientras no, gente. Es una pequeña señal de huelga que estoy con ellos. Y se me sorprende, dice, ahí con mis 1600 de daño sería la granja de... Aquí tengo por ahí 2200 de daño por ahí. Con suerte, 2100, 2200 ando rondando ahí. Pero de ahí, gente, con esas estadísticas no es suficiente, es que te estrellas con esos tanques. Literal son tanques, gente. Son tremendos bestias. Vamos por acá. Dice, pero hoy en día no hemos peleado. Me entiendo. Hoy al reinicio puede que salga ya el insecto de transportadas de la quinta. ¿Será, gente? Veamos qué tan bueno es. Veamos qué tan bueno es. Tony, busca en sus estadísticas de DMC. Estadísticas de DMC. Que veas en los ataques. Con esos signos raros, déjame ver. Este es Ocean Blue. Este de aquí es. ¿Este eres tú, Fabián? Tony, la visión, ¿qué insecto ayudante podría ponerle? Puedes ponerle el Atlas, el cangrejo. Solo esos dos puedes ponerle hasta el momento. Porque después de ese sale otro que es la Cicindela, es mucho mejor que la Spawn. Solo esos dos puedes ponerles de ayudante. Lastimosamente no puedes poner uno que sea transportador o uno arquero. Solo entre universales se pueden poner y que sean de diferente tipo. Eso quiere decir que si tienes un avispón de principal no puedes ponerle de ayudante a otro avispón. El juego no te lo permite. Pero tiene que ser de la misma categoría universal. Aquí está, miren este jugador que me dijo el buen Fabián. 3000 de daño, qué locura, gente. Es que contra esto, gente, ¿qué vas a poder hacer tú? No se puede hacer nada. Te vienes a estrellar nada más. Por lo menos les rascas algunas hormigas. 153.000 por lo menos. Siento que hoy en día las transportadoras no están tan fuertes en comparación a las otras clases. Es que lo que pasa, no hay muchos transportadores fuertes. El único que he visto es Kevin. El Kevin fuerte. Pero ahí las transportadoras son muy fuertes en PvP. Son fuertes. Si le subes buena vida, sí te tanquean bien. A una arquera que te lleve mucho daño, sí le tanqueas. Pero tienes que ir con la estrategia, ¿no? Tony, ¿cuál es tu opinión de la mantis del evento Marea Baja? Yo no tengo ese evento, crack. No sé cuál mantis te está saliendo a ti, crack. Sería de que me cuentes.
Porque en cada servidor sale diferente. Si es nuevo, salen las mantis que ya tenemos actualmente de los servidores antiguos. Tony, llega a 902 millones de daño a la marmota. Le cambié Dolly sus 2 estrellas rojas por la Bombi. Por la Bombi. Entiendo. Esa Bombi te subió mucho daño, ¿verdad? Que Bombi 2 rojas, gente, locura. ¿De qué servidor era originalmente Blue Ants? No lo sé. Bueno, aquí dice el buen Bean del 372, puede ser. Ahorita el meta está en las guardianas con la nueva hormiga XD. Sí, confirmadísimo. Esa nueva hormiga mata mucho. Dice, ese llegó Blue Ant muy fuerte. No le puedo ganar en los duelos. Me imagino. Por parte de Blue Ant llegó. Es que tiene 3000 de daño. Es una locura. ¿Qué le va a ganar yo, gente? No le ganas ni de chistes. Y formación mixta. Es que formación mixta a veces sí cuesta vencer. Dice, Fabián solo tiene 2.6k de daño. Solo, ¿no? Esos 2.6k de daño es mucho, gente. Miren ese jugador. Miren el líder de MC. ¿Le gano? Bueno, aquí le gané o perdí. No, acá perdí, gente. Este líder de MC, gente. Ya está gastando solo hormigas. Hormigas T10. Está ahí utilizando las de temporada con lo poco que le queda ya. Claro, aquí, gente, yo diría que dentro de 1 hora más tal vez ya estarían terminando la batalla. Porque como veo yo ya me estoy quedando sin hongo de corazón. Bueno, casi voy por la mitad. Puede ser en unas 2 horas más. Posiblemente ya nos agotemos de hongo de corazón. Y el enemigo también. Todos se van a agotar. Los más fuertes ya estarían con menos. Porque ellos están agrupando cada vez. Lo que van a hacer ellos, gente, es no estar gastando hongos guardados. Porque aquí no debe ser la batalla definitiva. La batalla definitiva, tengan en cuenta que es acá. Entonces no vale la pena meter todo lo que tienes aquí. Porque lo definitivo donde se decide todo es acá, gente. Entonces hay que marcar prioridades. Si le metes aquí todo, más bien es desperdiciar lo que tienes guardado para el evento principal. Ese evento principal sí viene bien. Tony, ¿sale un Roblox? Yo les diría, gente, no juego mucho ese tipo de juegos, les diría. Yo sé que Roblox puedes jugar diversos juegos porque es como una multiplataforma de varias cosas, ¿no? Realmente tal vez no he encontrado un juego que me llame la atención en eso, les diría. Dice, mi cuenta llega a 1.9k. Máximo de estadísticas en un evento. Ah, máximo, terminando casi el evento entonces. Entiendo. Yo me acuerdo que llegué a 2500, pero defendiendo mi zona en el evento de la selva. Solo ahí llegaba a 2500. Bien, ahí estamos presionando. La torre esta yo veo que va a caer, gente. Es que R1C y la Alianza del Col estamos presionando esto. Entonces, cuidadito ahí. Cuidadito que se complica. Y miren, les cuento una pequeña situación que pasó. Como mi hermana, gente, se dedica al tema de estar estudiando el tema del área de la salud, pues nunca nos hemos enfermado de la varicela, gente. Yo sorpresa un día, bueno, no un día, esto pasó hace más o menos ya 3 días atrás, gente. Hace 3 días atrás, gente. Mi hermana se enfermó de la varicela, ¿no? Entonces, como estuve en contacto con ella, pues no sabíamos, ¿no? Entonces, lo más normal era que yo también me enfermara de la varicela. Entonces, como si me iba a enfermar de la varicela, gente, ahí sí difícil iba a hacer traer transmisiones. Yo sí estaba ahí con la preocupación, gente, de que me iba a enfermar, porque yo paso más contacto con mi hermano. Yo, sorpresa, no me pasó nada. Estuvimos bien. Dice, R1 se está defendiendo nuestra torre y nosotros destruyendo el de DMC. Ah. Entiendo. No me había pillado de eso. Claro, no me había pillado. R1 se está... Yo pensé que estaban ayudando acá. Ok. Claro, así al contrario. R1C más bien está defendiendo nuestra torre. Y nosotros defendiendo... Bueno, atacando la torre de DMC. Ah, listo. Dice, se volvió inmune gracias a The Ants.
Verá, mi hermana no debería tampoco haberse enfermado, porque tengan en cuenta que de la varicela, bueno, es más propenso que te toque de niño, ¿no? De grande es muy raro, porque tú recibes una vacuna de niño. Entonces, es un poco extraño, tal vez les diga una explicación de que la vacuna que recibió no estuvo bien dosificada y eso. Bueno, es tema de medicina, ¿no? Y tal vez a mí me dieron bien la medicina, bueno, la vacuna que recibí de niño. Entonces no me enfermé. Entonces me hice inmune a la varicela ya. Ten en cuenta que si ya te da, en un futuro cuando vuelvas a estar en contacto con otra persona con varicela, ya no te vuelve a dar. Es una sola vez en la vida. Porque tu cuerpo ya hace anticuerpos. Eso como jugábamos juntos. Listo, Soul, perfecto. Listo, gracias por esa aclaración, crack. Ni me había fijado de eso. Bueno, pero que le veo que a R no sé si le cuesta un poco defender la torre nuestra. Dice, el evento era completando las misiones y te dan algo que podías dar vueltas las piedras. Y te tocan puntos. Y con los puntos te consigues la mantis. Ah, hablas de esos eventos. Ah, ok, te entiendo. Es de la marea baja. Sí, entiendo, Marcelo. Solo que no sé qué mantis la estén ofreciendo, crack. ¿Podrías explicarme cuál es el nombre? ¿Cómo estás, Wilfred? Bienvenido. Estamos defendiendo la torre de LOB. Y LOB atacando la torre de MS. Listo, Gustavo. Gracias por esa aclaración. Perfecto. Claro, el buen Gustavo está ahí también a tope. Dice, ¿sabes cuál es el estilo de la próxima estrella de hormiguero? ¿Cuál próxima estrella, crack? ¿La después de esta de cachitos? Esa ya la vimos cuando analizamos la cuenta de robot. Pero después de esa sí no sé porque nadie ha alcanzado eso. Mari, ¿cómo estás? Mira, la buena Mari dice que no le dio tampoco la varicela. Es que también es suerte, ¿no? Día 777 pidiendo a la Tony una revisión de cuenta para... Giván, perdóname, mira, como les dije, el día de ayer iba a ser revisando cuentas de suscriptores. Pero sorpresa, el día de ayer, 1 o 2 horas antes yo ya tenía todo listo. Pero hubo un apagón nacional en mi país porque estamos con una crisis un poco complicada. Gente, ya saben que Ecuador está algo complicado. Y se fue la luz por lo menos en 6 horas, gente. Entonces ya era muy tarde para hacer transmisión y entonces se complicó un poco. Iba a ser hoy analizando cuentas de suscriptores, pero se dio la ocasión de la pelea de LOB con DMC, gente, y esta sí no las íbamos a perder. Entonces, si todo va bien, Giván, sería el día de mañana. Porque mañana voy a grabar videos y me diera chance. Dice, es mejor que te dé la varicela de niño que de grande. Exacto, también es eso muy bueno de que te dé de niño. Exacto. Dice, en los últimos, si mal no recuerdo, era la boxeadora. Entiendo. Puede ser que para nuevos seguidores sea diferente. ¿Crees que agreguen otro evento igual al de la isla Banana y la selva? El siguiente año diría que sí. Solo que está un poco extraño porque la selva todavía no es definitiva. Todavía sigue siendo beta. Posiblemente el próximo evento ya no sea. Tal vez. Y viene otro. Ya dijeron que hay corte de luz el 22. Hijo, imagínate eso. Va a haber más cortes aquí en Ecuador. Entonces es un poco complicado, gente. ¿Eres de Ecuador? Dice. Te hacía de otro país. No, sí, yo soy de Ecuador, gente. Lastimosamente complicado por acá. Ah, es la mantis luchadora. Entiendo. Esa mantis es muy buena. Es que la mantis luchadora ya es universal, crack. Entonces con universal con sinergia es muy buena. Ángel, ¿cómo estás? Hola, Tony. ¿Puedes mandarle un saludo a mi hermano Ragnar de parte de Chuy? Un saludito a tu hermano Ragnar. Y espero que se la pase muy bien de parte de Chuy. Ah, miren, aquí están. Qué god. Los dos están aquí, gente. Pero ahí le mando un buen saludito al buen Ragnar. También aquí apoyando en R1C. Sin duda, gente, gracias a este tema de contenido que hacemos, te contactas con muchísima gente. Eso es sin duda así. Eso es sin duda así. Yo mientras hablando, gente, no estaba ayudando en la pelea. El buen Zul ya me va a decir, Tony, no mames, ya no estás ayudando. Nos toca estar mandando ahí constantemente, gente. Yo les diría, el buen Zul aprendió español, pero del mexicano, gente. Porque siempre dice así. KTA siempre, cierto, KTA está por llegar, gente. KTA está aquí la torre. Ya va a llegar, va a ayudar a defender también. Me imagino que van a construir una torre por acá y luego irá contra L o B. No sé quién quiera enfrentarse KTA. Yo diría, siendo KTA me enfrento mejor a R1C. Porque contra nosotros no sé si pueda.
Es que como son de un servidor joven, no sé si alguien nos sorprenda. Aquí veo uno de estrella roja. Bueno, este es de MC. No ha sido los de KTA, lo confundí. KTA está por acá. No sé si ahí haya alguien hacia full. Tampoco veo tantos activos. Bueno, estarán esperando hasta que llegue el momento de pelear. No ha podido los dos contra DMC. Dudo mucho que puedan cuando llegue KTA. Bueno, Tony, me retiro. Tengo que seguir estudiando y repasando los simuladores. ¿Cómo así ya? ¿Estás otra vez estudiando? Qué bueno. Bueno, Mari, sigue así. Ay, me tocó otra vez con Blue Ant, gente. Solo le rasco 75,000, gente, hormigas. Dios santo, es que es una locura lo que... Por lo menos bueno, por lo menos le saco puntos de competencia. Que es lo positivo. En el caso que tal vez quedáramos empatados casi. A ver, por acá... No hay agrupación. Tal vez en la torre ya la recuperaron. En 17% la dejaron, gente, por poquito. KTA es el eslabón débil, dicen por acá. Los enemigos viendo el video, dice por acá. Eso sí, verán. En tiempo real no se puede poner subtítulos a las transmisiones, lastimosamente. Tal vez en un futuro las tecnologías sigan evolucionando. La inteligencia artificial siga mejorando. Sí, ya posiblemente en transmisiones ya podríamos tener subtítulos de los idiomas ya en tiempo real, posiblemente. Pero en un futuro, no sé, muy lejano podría ser. De ahí, resubido el video, sí se pueden ir subtítulos, pero esperando un poco de tiempo, gente. Por lo menos unas 2 horas, porque como los directos duran mucho tiempo, hasta que se establezca todo lo que se dice en el video, porque eso revisan los algoritmos que tienen por parte de YouTube, que no se digan cosas o se muestren cosas que sean comprometedoras, pues después de eso se añaden subtítulos sin problema. Dice, hermano, todavía no puedo estar ahí, pero dalo todo por mi cuenta granja, dice por acá el bueno. Dice, o sea, estoy sacando una licencia de... ok. Y mis prácticas son los sábados y domingos. Entiendo, Ari. Licencia de conducir, bien. Yo les diría, gente, yo sí no he tenido tiempo ni para hacer eso. Yo hasta ahorita no sé, no tengo... Bueno, sé manejar, pero sacarme una licencia no lo he hecho todavía. Dice, sí, con la IA ya se pueden hacer videos randoms con imágenes. No veo lejos que pase con los subtítulos. Sí, pero es tema de que se vaya mejorando nada más. Yo espero eso porque se necesita mucho de veras. O sea, se necesita mucho. Ya que muchas personas pues son de otros países, necesitan ver subtitulado. Dice, ¿cuántos conectados hay ahora mismo? Ahorita hay 39. 39 por parte de LeoB. Hay muchos, sí. LeoB han llegado, pero unos que otros tal vez se han desconectado. Quiero tratarme de unir a una, pero no llega. No arman agrupación rápido. Tony, ¿y quiénes son más fuertes? ¿Los que llegaron a Call? ¿A mí los de World? ¿O los que ya estaban? Fue el Soul MC. Comparando eso, te diría que Admi y el buen Vean, creo que es Binks es. El Binks y Admi, poquito más fuertes que MC y AD sí son, poquito más. Pero sí son fuertes. Vinieron aquí a tope. Poquito más fuertes que ellos sí están. Porque tienen insectos nivel 100 y todo eso. Entonces, un poquito fuertes sí están. Cuidado con tu torre, Tony. Deja de ver. Está en 11%. ¿Qué digo 11%? 36%. En 11 minutos cae. Después creo que se van a concentrar ahí. Ahorita lo que estamos haciendo, crack, es presionarte tu torre. Esta torre de DMC está por caer. Vamos a apoyarle, vamos a ver por ahí. Ahorita estamos versus al buen Fabián, gente. De lunes a sábado tengo clases virtuales en la noche. Bueno, clases virtuales. ¿Y cómo es eso, clases virtuales? Qué raro. La lista de robot tiene muchas personas que gastan mucho. Sí, confirmado. Con los que llegaron, claro que sí. La fusión que tuvieron con WOL en su momento y con la alianza de Barker en su entonces. Mucha presión tienen ahora, gente. Sin duda. ¿Cómo quedó la marmota de Love?
A full, crack. Para entrar ahí, mínimo casi un G de daño tienes que estar para el top 50. Mínimo top 50, crack. Por acá dice, manda tropas, Tony, solo hablas. Es que a veces me olvido. Es difícil hacer dos cosas a la vez, le diría. Más acá, ya estoy ayudando ahí. Esta torre ya está por caer. Le queda poquísimo ya. 3 minutos. Si es que no lo defienden, se complica, gente. 3 minutitos. Vale, ya nos sacaron. Tremenda agrupación que nos mandaron, gente. Uy, no, es que si te agrupa esta jugadora, gente, te saca. Saca a tope. Esas guardianas, gente. Ya está, ya su unidad pro como es que se agotó, gente. Porque tengan en cuenta que la unidad pro tiene más estadísticas. Ella estaba cerca de los casi 4000 de daño. Ahorita está en 3800. Porque ya debe estar jugando con las otras líneas. Tiene las estadísticas del tigre esa jugadora, sí. Le metió mucho a las guardianas. Porque en arquera está igual que todos casi. En guardiana está poderosísima. Le metió todo a full. Esas guardianas sí se notan mucho. Es que 4000 de daño en guardianas, ¿sí? Es una locura eso. Si ves a Blue, corre, dice por acá. Ya me topeo muchas veces ya con él. No, ¿qué le vas a lograr pasar? A menos que tenga poquísimas hormigas, posiblemente puedas pasarlo. En orden fortaleza, robot, Bings. Ah, ok. A ver, dice, en orden fortaleza, robot y luego sigue Bings. MC, admin, Soul, Mo, AD, etc. Vale. El buen Soul sabe el nivel de fuerza de su alianza, gente. Miren, ese es un buen diplomático. Si tú quieres decir quién es entre... Yo deducía más o menos así por afuera. Pero sin duda Bings, miren eso. Bings es el que está ahí liderando a tope. Pero miren, Bings y a mí están por ahí. Están por ahí. Qué loco. Claro, es que el buen Bings sí tiene insectos 100 aseguradísimo. Tony, en la cuenta nueva que tengo, ya pasé el insecto a 69. Tengo 800 de vida base. Ay. Ahí sí ya está superando en esta cuenta ya. Esta está en 700 y algo más. Está subiendo los 800. Uy, hicimos agrupación. Vale, no logramos sacarlos. Ahorita los de MC ya se pusieron serios, gente. Es que ellos estaban distribuyéndose el daño acá también. Entonces, como ya no empezaron a presionar la torre nuestra, están dando prioridad más a ellos. Uy. Si sale insecto nuevo, hoy lo compran seguro. Pero, insecto nuevo. Pero él siendo transportador, te diría que los jugadores más OPs no se gastarían en un transportador, siendo sincero. Tal vez el buen Kevin. El buen Kevin que es full transportador. Esta cuenta, el buen Naret sin duda también se va a sacar el nuevo insecto. Dice, yo ya quiero entrar a algún evento. Quiero probar la cuenta en PvP. Val, esa cuenta que te compraste, durísima, ¿no? Va a estar muy fuerte. Pero te diría, yo por tener insecto, el insecto de sinergia y eso, por eso te gano en PvP. Y ahí en PvP sí me ganas. Dice, o sea, te da la teoría, clases de... Ah, ok, clases de mecánica. Pero puedes aprender más sobre el... entiendo, Mari. Ah, ok, eso es de simulación, entiendo. La cuenta es la de Smokey, dice, es full transportador. Ah, hablas de que él se va a sacar el nuevo insecto, así sí es lógico. Sí es lógico. Ahora, como la tienes tú, me imagino que ya la tendrás al tanto de todo. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, aquí en esta cuenta del buen Aret, yo le ayudo casi en la gran mayoría de misiones y completar todo. Y aquí a estar al tope de las transmisiones. Eso sí, cualquier pelea de aquí en adelante, gente, la vamos a tener que traer. Por lo menos el tema del protección me ayuda para poder descansar cuando sea necesario. Porque este horario de 8 a 16 UTC conviene. A partir de 16 UTC podríamos hacer transmisión también. Si es que hay una pelea ahí próxima. Es el top 1 de todos los duelos. Dentro del grupo me imagino que sí. Sobre acá. Pero esa cuenta que te dieron, crack, fuertísima. Vamos a ver. Ok, no hay otra agrupación. Podría ayudar a entrar aquí. Nos entremos rápido. Vamos ahí.
Dice, no sé si de los eventos de los bichos se repiten. Sí se repiten. Sí se repiten, crack. Pero lo van rotando de forma aleatoria. O sea, el primer evento, si te sale la mantis, listo. El siguiente evento te va a salir un guardián. El siguiente evento un transportador. Y luego tal vez saldría un arquero y así. Dice, cuando te ataqué en minas ni cosquillas me hiciste. ¿Qué te voy a hacer cosquillas, crack? Con esta cuenta posiblemente te dé batalla, pero con mi principal no. Skinsecto 69 versus 39, gente. Dice, ¿hay algún reporte de robot contra los mamados de DMC? Claro que sí. Podrías ver retrocediendo el directo, pero verán, para los que ya están hasta este punto, les podría mostrar. Y creo que lo compartió el buen... Déjame ver si lo comparto. Han compartido a full, gente. Como ya escribieron mucho, los reportes se pierden casi. Ok. Este es otro. Aquí hay un reporte de Cats, gente. De TPX. Pero este reporte es mina, porque TPX tengan en cuenta que está en otro evento, ¿no? Bueno, están esperando a ingresar a otro evento. Ya lo pasé. Miren, aquí ha habido uno de Cats. Me da curiosidad verlo. 3300 de daño. Hijo, está mamadísimo. 1200 de vida en sus transportadoras. Esas guardianas 3000 de daño. Vaya, está muy fuerte. Blue Ant le gana a Robot. Con las guardianas sí le gana a Arnaldo. Sí le gana con esas guardianas. Robot tiene 3500 creo que en daño. Pero con 4000 casi de Blue Ant es mucho. Por eso te digo que Blue Ant le metió mucho a esas guardianas. A ver, déjame ver por qué me pasé eso. Era una de Robot, gente. Acá está Robot. Acá está, gente. Cierto, me la había pasado. Miren, este es contra el líder de MC. Los dos son gemelitos casi, gente. Los dos siempre van de la mano. Le gana por velocidad de combate, ya que la primera línea, el caballero negro, es mucho mejor, gente. Ate Espinosa no tiene velocidad de combate en sus talentos. ¿Qué digo? Ate Espinosa en su sexta habilidad no tiene velocidad de combate. Por eso es que caballero negro es mejor ahí. Dice, Cass tiene 96G de kills y ya mero llega a los 100G. Y enhorabuena por él, gente. Y les diría, TPX logró ganar a Doc. Muy fuerte. Muy fuerte eso, gente. Lograron vencer a Doc. Lograron vencer a Doc, gente. Así que una locurilla eso. Voy a entrar a una agrupación. Y ya me ganaron. O sea, vamos ahí. Dice, yo puedo decir que le gana a Cats. Ah, la jugadora Blue Ant. Esa jugadora creo que tiene las guardianas más fuertes del juego ahorita. 4000 de daño casi, gente, es mucho. Es muchísimo, gente. Prácticamente dobla las estadísticas de un jugador que más o menos invierte. Sí, de forma base está muy fuerte. Muy fuerte esa jugadora. Y eso que dejó un tiempo el juego. Imagínate cómo estaría ahora si no hubiera dejado el juego. Nosotros le ganamos a Cats en la selva. Por actividad debe haber sido, ¿no? Es que en la selva, gente... Hablas de la expedición de Alianza, ¿verdad? Dice, hoy en día... Es que Cats ahorita está en TPX, crack. Y TPX ahorita es muy fuerte. Hoy en día creo que de las alianzas top, DMC es la alianza más fuerte ahora mismo. Sorprende también la de TPX, te diría. Porque imagina ganar a Doc. Es cosa seria. Tony, le acepto porque esos 3 días estaba leyendo el chat de mi servidor. Dijo que vendí una cuenta, puedo usarlo como granja. ¿O qué me recomiendas? Ah, ¿quieres comprar una cuenta?
Si quieres comprarla como granja está bien, pero más bien cómprate una granja, te diría. Si la vende a precio de cuenta principal no valdrá la pena. Dice, no, Tony, en la selva. Le ganamos cuánto. Ah, cuando era GGI. Ah, listo, entiendo. Ahora créeme que en TPX ya son otra historia ahí. Ahí en Anido lo lograron ganar. Y eso que la alianza del Doc, donde está el tigre, estaba en la zona roja, que es, ya saben, el tema de la selva frondosa. Si estás rojo tienes más bonificación. Entonces lograron ganarles. Ahorita TPX, según dijo Doc, que era la alianza más fuerte del juego también. Está entre DMC y TPX de los más fuertes. Ahorita que se fusionó el EOB, también diría que ya está ahí por nivel. Tendríamos que ver un enfrentamiento entre los dos, 1 versus 1, a ver qué tal. Azul es mejor. También depende, te diría que hay rojos que ganan también. Depende de algunos factores, emparejamiento, que suerte y eso. A la final es suerte. Yo, por ejemplo, siendo azul también gané y me estaba enfrentando en el anterior evento de la selva con jugadores que eran mucho más fuertes que yo. Y les ganamos cuando empezó el hito donde teníamos más bonificación para construir y destruir. Desde ahí empezamos a ganar. DMC les ha ganado a todos, literal. Literal, gente, DMC ha ganado a todos. Le ganó a Doc, Sol, a todos, la gran mayoría. Veamos qué tal le va en este evento, a ver si en esta hay una revancha y gana LOB. Todo se va a definir en la zona sin bonificación, ahí es todo, gente. Yo, por ejemplo, soy rojo y vamos ganando. Al inicio es así, solo ten cuidado cuando el azul se potencia. Dice TPX, solo Cat tiene insectos 100. Pero tiene jugadores muy activos y fuertes también, te diría. Algunos insectos 80 y así. Eso también pesa. Por ejemplo, algunos no le invierten tanto al insecto, pero le invierten en estadísticas. Otros más al insecto, pero no tienen tanta estadística y así. Dice, voy a ver cuánto quiere mañana y el siguiente directo te digo. Dale, crack, no hay problema. Entonces, ¿el emparejamiento sigue siendo por flora y clasificación de subterráneo o cambia en la isla? Sigue siendo lo mismo, pero es muy aleatorio. Te diría que lo que hacen en emparejamientos, tal vez viendo así con ojo fijo, son los de las alianzas más fuertes. Ellos, los desarrolladores y eso, toman en cuenta el emparejamiento viendo con ojo a estas alianzas. A ellos sí les empareja más o menos, De ahí los demás grupos que estén debajo de ellos como que los dejan más al tema de los algoritmos que tienen. No son tan buenos. Pero sigue siendo por la clasificación de la flora, gente. Invitos desde que empezamos estos eventos, dice. No conoce la derrota, exacto. Literal que DMC hasta ahorita no ha perdido. Uy, no sé cuánto vaya a querer gastar el líder de DMC, gente. Porque ese jugador, gente, es muy orgulloso. Es que este tipo de jugadores, gente, el orgullo por su alianza es tope, ¿no? Entonces no van a dejar perderse nada más. Dice, ahorita dudo que se potencie porque aplicamos mucha presión y no dejamos que capturaran ni su zona de unificación de maravilla. Ah, si lo lograron así, entonces se supone que en su emparejamiento les funcionó muy bien. Dice, pero este evento los aliados no los veo dando... Dice, por este evento los aliados no los veo dando la talla. Los aliados que les tocó a DMC hablas. A ver, tocó KTA, ¿verdad? Claro. Tocó KTA. KTA falso, que según dicen es el falso, ¿no? KTA falso y JP1. Claro, claro. Por ese punto te entiendo, porque Lax, gente, Lax y R1C son muy activos y fuertes. Sí, por ese punto también te entiendo. Por ejemplo, en este emparejamiento, ¿qué fue? ¿Malo o bueno? Tocará ver qué se decide en la zona sin bonificación. Ahí vamos a ver qué tanto puede presionar DMC. DMC sin duda le va a dar a tope ahí abajo. Curo esto. Nos curamos. Esperamos en alguna acá. Vamos a ayudar al buen Soul. En esta ya voy a ciclar, gente. Me voy a pasar a esta. Me voy a pasar a la última marcha. 12%. Está ahí casi a los límites esa torre. Dice, ¿cuál campamento va ganando? ¿Cuál es el más fuerte? Hasta ahorita va ganando el
En tema de presión, el azul les diría, porque está 2 versus 1 hasta ahora. Ya KTA va a llegar y les va a ayudar un poco a emparejar eso. Y ahí el más fuerte hasta ahorita que hemos visto es Blue Ant, gente. Blue Ant con esas guardianas potentes, con casi 4000 de daño en guardianas. Hijo, qué locura esa. A mí como que me tienen GPS, dice mi hormiguero. Nos ponen puras ballenas y somos prácticamente free. Pero deben tener a alguien ahí fuerte. O sea, con tal que uno esté full farmeado así con buenas cosas, ya te toca con jugadores similares. Siempre te va a tomar el emparejamiento con el jugador más fuerte de las alianzas. Así siempre es. Y a veces, como toma eso, pues te toma con uno que es similar, pero en la misma alianza hay 3 o 4 similares, entonces se complica. Tienen que mejorar mucho ese tema de emparejamiento. O sea, los algoritmos que tienen ahí, tienen que mejorarlos. Porque ahí, imagínate, de todos los que se inscriben a hacerlo a mano, calidad humana es mucho dinero, ¿no? Entonces, tema de algoritmos, toca mejorarlos ahí. ¿Qué pasa si cuando nadie está en el evento y entro, puedo destruir unas torres? ¿Qué pasa si cuando nadie está en el evento y entro, puedo destruir unas torres? Claro, puedes hacerlo. Pero ellos de una se van a dar cuenta y van a apoyar otra vez a frenar tu destrucción. Lax y R1C tienen jugadores muy OP. DMC puede pelear a muerte contra LOB, pero R1C se come a KTA. Y los otros OP podrían estar parejos y KTA no podría dar la talla. Aunque habrá que esperar. Sí, hay que esperar nomás. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahorita están construyendo esta torre. Queda 2 minutos. Ya mismo llegan a apoyar. Ellos construyen esta torre. Llegarían hasta este punto. Pero imagino que van a ir por este lado de acá tal vez. Vamos a ver cómo se distribuye esto. Pero qué locura, gente. Hay mucha actividad ahorita. Hay mucha actividad. DMC ya llegó a full. DMC ya llegó a full, gente. Esta torre está en 10%. Me lograron sacar. Ok. Voy a curar hormigas y vuelvo a entrar. Bueno, entrar a la agrupación porque es lo que nos queda. Estamos entrando y saliendo, entrando y saliendo. No aguanto ni un golpe, gente, de los más fuertes. Hacia arriba hay otro. No. Vamos a salir con Admi. Apoyar a Admi. Con el Beings. Listo, estamos en tiempo de destrucción. 10%. 5 minutos para que caiga la torre. Vamos a ver cómo reacciona ante esto de MC. Bueno, si destruimos esta torre, me imagino que esperaríamos a que KTA construya. Y así se posicionen mejor acá para ayudar a DMC también. Lax tiene a Saikin, Rumuru, Caseta, etc. Exacto, son fuertes. Yo los he visto en la plataforma X. Compartiendo algún report, son fuertes. ¿En qué evento, qué temporada recomiendas meterle dinero al juego? O sea, puedes invertirle dinero en cualquier evento de temporada. Yo te diría, no hay problema en eso. Lo que sí te diría, Gabriel, es si es que quieres buscar un insecto bueno. O sea, aquí lo que hace diferencia te diría en todo lo que hay del juego. Porque comprarte hormigas es caro. La inversión muy buena en un juego de estos diría que es el insecto. Te sacas un buen insecto y te diría que desde la temporada que sale los de sinergia son buenos ya. ¿Hay mucha diferencia entre la mantis luchador y la mantis hoja seca? Claro que sí, Arnaldo. Lo que le añadieron esto de aquí, crack. Lo que le añadieron esto le hizo mucha diferencia, además de que le subieron mucho la habilidad. O sea, esta habilidad que tiene es muy fuerte también. Y tiene 70% de activación, que es mucho mejor que la mantis luchadora. La mantis luchadora solo tiene 50% versus la hoja seca 70%, crack. Más probabilidad de activación. Y la otra es, crack, en sus talentos, pues esta solo tiene los bases, ¿no? En cambio la hoja seca tiene el talento de las estrellas, crack. Y esto sube mucha estadística. Hay mucha diferencia. Me imagino que los de quinta generación serán mucho mejores todavía. Por ahí dice, Kai ya tiene más de 10k de cucarachas listas. 10k de cucarachas listas. Qué locura, gente. De energía casi infinita es eso. Casi. Listas para la siguiente zona definitiva. Así que agárrate fuerte. Uy, yo no voy a aguantar todo ese tiempo de lucha. Yo sí no aguanto eso. Porque la energía y hongos de curación hacen falta después. Yo también quiero comprar algo, pero tengo una familia numerosa. Entiendo. Siempre hay que dar prioridad a la vida en sí, gente. Claro que sí, claro que sí. Eso es lo importante. Ya pronto se vienen los de sexta. Solo falta el de la quinta de transporte. Exacto.
los de sexta, gente, si le meten algo así bien novedoso, valdría la pena sacarse algo de ahí. Es que cada vez te siguen añadiendo más estadísticas y eso sí pesa mucho. Las estadísticas sin duda, gente, hacen mucha diferencia. Ok, esta torre está a 8%, está por caer, gente. Está por caer esta torrecilla, vamos a seguir presionando. Ya vamos menos de la mitad de hongo. Ya hemos gastado menos de la mitad. Uy. No hay nada haciendo agrupación. Claro, están destruyendo. Uy, ya no hay. Veamos si alguien hace agrupación. Veamos si alguien hace agrupación y entramos. Dice, yo ya me voy a esperar y me saco la hoja seca a mitad de precio. Es muy buena, te diría. Ya desde, mira, mitad de precio hoja seca, God. Ya, desde ahí está bien. Te esperas y bien. Si te sacas la de sexta generación, aprovecha 6 meses con mucho buff. Ahí sí nadie te va a parar, Arnaldo, con ese insecto. Llegó KTA 2.0, ya llegó, gente. Claro que sí, ya se posicionó, construyeron. Ya pueden ayudar a defender esta torre bien. Tony, ¿cambiaste las reformas de las hormigas que estás usando? Es que estas reformas no ayudan en torres, crack, lastimosamente. Pero podría cambiarlas, no hay problema. Cheque dónde está. Defensa de invasión. Está puesto en otro. Aquí vamos a salir. Ahí estamos. Vamos por acá. Bien. A ver, la torre que teníamos por acá, ¿cómo iba? La dejaron 19%, listo. No se acaba de destruir, perfecto. Ahorita están dando mucha kill. Vamos a entrar aquí con admin y le damos a top. Híjole, me voy a cambiar ya. A la siguiente espero acordarme para cambiar porque ya está en 28% esto. Dice, ¿tienes resina para mejorar vida o ataque? Ya la mejoré en el día de construcción, Naret. Aprovecha ese día para sacar puntos en las 9 recompensas. Que no te preocupes, ya lo mejoré ahí. Se ayudan a esas reformas, dice. Se ven reflejadas en los reportes, torres, edificios, demás. Todo lo que sea de temporada y sirve. No, Scott, mira. Ahorita ya me puse esto y lo comparamos. Esas reformas, dice ataque de invasión o vida de invasión, pero no aplica, lastimosamente. Dice, ¿cuándo podría salir los próximos insectos de sexta generación? Como para sacar uno a ver si me motivo. Hijue. Ahorita, hasta que salga el próximo guardián, sería dentro de... A ver, ahorita estamos... Noviembre... No noviembre. Estamos septiembre. Octubre, noviembre, diciembre. Para enero, febrero estaría saliendo el próximo guardián, te diría. ¿Cómo va el top de kills, Tony? Perdí una banda de live. Te perdiste bastante porque mostramos estadísticas y todo, te diría. Pero tema de kills sí les puedo mostrar, gente. Cierto, ya pasó un buen tiempo. Tema de kills, muerte de hormiguero, aquí va, aquí está. Blue Ant va con 1.2 G ya. Ya ahí verás, si es que retrocedes un poco, Paul, la transmisión, verás por qué razón es que está farmeando mucho. Esas guardianas que tiene, gente, son una locura. Robot va con 630. Ahí van subiendo poco a poco. Dailax. Este jugador de DMC también ya está en 332. Kevin va en 242. Binks en 211. Admin 197. Esta jugadora de DMC 194. Soul va en 138 y así. Yo estoy al puesto 176 con 10 millones todavía. Bien difícil hacer kills aquí. No me notificó YouTube. Paul, ¿no tienes activo el de Discord? Ahí por si acaso, porque a veces YouTube no notifica. Verán, si no les notifica YouTube, traten de suscribirse y otra vez suscríbanse. A veces como que ahí reconoce un poco el algoritmo. Dice, las reformas de invasión no, esas no son para hormigueros. Hablo de las reformas de tropas estacionarias de temporada. Esas sirven en las torres. Verás, lo vamos a comprobar. Y te diría que estás en lo erróneo, crack. Verás, lo vamos a comprobar. Porque esto ya lo vimos hace mucho. Y bueno, de alguna razón te va a ayudar. No hay reformas ahorita que ayuden en las torres, lastimosamente.
Esas reformas que tú dices de unidades estacionadas solo sirven para nodos y estructuras. Para tomar estructuras, hormigueros, residencias. Pero no sirven para luchar, lastimosamente. Y ya lo vamos a comprar. Ahorita, mira, ya me sacaron. Voy a hacer una comparación. Mira esto. Aquí yo tengo... Me subí de ataque. El de ataque sí lo tenía puesto. Pero el de vida tengo 865 en mi primera línea. Y en el nuevo reporte que me sacaron, 865.27. Tengo lo mismo, ¿ok? Ahora si me coloco la de unidades estacionadas que dice el buen Scott, vean lo que pasa. O quién sabe me equivoque también, ¿no? A ver, vamos a sustituir. Ataque incrementado con unidades estacionadas. Ahí está. Y este es el de vida, tengo que poner. Aumento de defensa, aumento de HP. Ahí está. Podría subir un nivel, pero más bien prefiero subir de niveles a estos bases. Listo, ahí podríamos dejarlo, ¿ok? Y ahí lo analizamos después. Ya lo tengo puesto. Solo déjenme curo hormigas. Y salimos. Déjenme ver dónde entro. ¿Será que alcanzo? No están haciendo agrupación. No, ya salieron. Es que es lo difícil, gente. Si llego me estrello y después no puedo ver los reportes. Tengo que ver a alguien defendiendo ahí. O sea, aquí. Ah, no, pero me voy a cambiar de... solo voy a cambiar esta unidad. Vamos todo esto por si acaso. Aquí sí lo que tengo que cambiar es esto, gente. Y aquí me pongo esto. Listo. Estamos. Así. Vamos ahí. Listo. Ahí estamos. Podemos entrar a la de Vero porque ya no hay más. Ahí vamos. Esperemos nomás. Sí creo que alcanzamos a defendernos ahí. ¿Cómo estás, Aljan? Bienvenido. Buenas noches, Tony. Voy llegando. Un resumen del directo y de la isla. A ver cómo van. Recién empieza. No va, ya vamos 3 horas de directo, te diría. Está muy... Hay por ahí igualado, pero te diría que es como 2 versus 1. DMC está sufriéndola un poco. El tema de la presión está siendo alta. Esta torre está casi por caer ya. Aunque DMC está presionando en los últimos minutos bien. Ahorita llegó KTA también. Te diría que ya... DMC perdió una torre. Le destruimos una que colocaron por acá. Creo que alcanzaron a desmantelarla y recuperar la resina que gastaron. Que digo, la arcilla que gastaron en la torre. De ahí, ¿qué pasó? Le subimos presionando mucho tiempo 2 versus 1. Ahorita llegó KTA. No sé qué vaya a querer hacer KTA ahorita. Se está por caer. La están curando ya, dice por acá. Sí, la están recuperando, es cierto, es cierto. Solo que ya está por caer porque... Si no la siguen ahí dando prioridad, está difícil. Ok, mira aquí, R1, o sea... Ok. Parece que le vamos a querer dar prioridad a defender nuestra torre. Listo, listo. Vale, vale. Ahorita lo que estamos haciendo es defender nuestra torre. Ah, ok, ok. Toca estar atentos a las etiquetas que ponen. Listo, aquí mira, un reporte. Ay, no, es que era defendiendo. No puede ser. Atacando, ahí ya no puedo ver. Que le voy a derrotar a Blueant. Toca atacar otra vez. Voy a entrar en otro reporte. Esperemos entremos a estacionarnos porque si no va a estar complicado. Cuidado con tu torre. Sí, la torre está por caer. ¿Por qué se le dieron prioridad aquí? Claro, claro. Están curándose porque ya no podemos atacar esto. Si no tenemos que defender esto. Ahorita R1C se va a concentrar en atacar eso. Listo, listo. Tony, a estos extremos vale la pena sacar la mantis boxeadora a mitad de precio. Ya no. Más bien espérate a que te salga la mantis luchadora mejor. La de sinergia es mucho mejor, sin duda es mejor. A esta altura mejor eso. ¿Qué opinas de la última enemiga que salió? Godcrack, es la mejor guardiana que hay ahorita. Le mataste 109k, más que antes. Por lo menos, ¿no? Tal vez tuvo buena activación. O tenía menos hormigas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hasta tenía menos hormigas. Es que gira en torno a la suerte también. Porque no le hayan activado mucho a ella. ¿Quién no le van a activar? Gente si tiene más velocidad de combate. Aunque estoy cerca de ella también. Cierto que esta cuenta está cerca de los 1000 de velocidad también. Según yo iba a estudiar, pero estoy en este vicio viendo, dice. Ya sabes, Mari.
el vicio nunca hace falta. Literal que estos tipos de juegos son vicios, gente. Pero no son tan malos que digamos. Ok, ya estoy entrando a defender. ¿Dónde me fui? A esta torre de acá. Uy, no, tengo que ayudar a la de acá, gente. Bueno, ya entré a defender. Si alguien me ataca, ya vemos cuánto de estadísticas tenemos. Para ver si el buen Scott, más bien él tiene la razón. Dice, es la torre que están atacando. ¿Es a una hora o es otra? Exacto. Así. Uy, va a caer la torre, gente, un minuto. No. Ahí. Ahí. ¿Por qué la torre, gente? LOB puede perder esta torre, gente. Ah, me sacaron. Analicemos un poco esto. Bueno, aquí me pude defender. Mira, aquí tengo 865.27. Y otro anterior. 865.7. Si ves que no subió aunque le pongas la reforma de unidades estacionarias de temporada. No sube porque, no sé, debería aplicar, ¿no? Pero realmente no sirven las reformas, gente, en PvP. Versus torres, gente, lastimosamente. Voy a curar rápido porque tengo que ayudar a la alianza, gente. Esta torre está por caer. Pero armen agrupaciones a la torre. ¿Quieres? ¿Por qué están agrupando a la otra? Eso, esta tienen que agrupar. Oh, va a caer, gente. Va a tocar atacar directo. Está full atacando directo también. Robot, ¿qué anda haciendo? ¿Se desconectó? Uy, va a caer esta torre, gente. 10 segundos para que caiga la torre. Cuidado ahí, cuidado ahí. 5, 4. No, va a caer la torre. Va a caer la torre. No los van a sacar a tiempo. Ay. Cayó esta torre. Por lo menos tenemos esta de acá, gente. Por lo menos tenemos esta de acá que nos asegura esta zona. Los veo en apuros. Exacto, ya nos sacaron, gente. Dice, oculta la animación de las machas. No dejan ver. Aquí estaba, mira, no había problema. Era muy resistencia esa torre, dice por acá. Es que estaban concentrando en hacer agrupaciones acá, gente. Tal vez no estaban leyendo el chat. Toca estar atento a eso. Dice Tony, esta no es una pelea real. DM se está presionando solo para obtener puntos de campeones, como nosotros. ¿Quiénes son ellos? El mensaje que envié... Te entiendo, Soul. Solo era para darle emoción a la transmisión, crack. Claro, al inicio yo expliqué, gente, que esta es una pelea amistosa nomás. Porque tengan en cuenta que aquí, pues, LOB no le conviene presionar. Donde se define todo... Aquí, gentita. Aquí, gentita. Aquí es lo definitivo. Vamos a ver qué decide ahorita hacer LOB. Dice, veo muchas skins de marcha. Es que aquí solo tienen eso, crack. Algún free to play verás de esta skin de marcha free to play. Pero la gran mayoría tienen los full pay to win. Dice, la Vero y Regina están contigo. Salúdame de parte de DJ Enigma. Suerte, amigo. Dale, Carlos, te agradezco mucho el apoyo. ¿Sí te conocen ellas? Si no, para mandar un mensaje por acá. Aquí está la Vero. ¿Qué están haciendo ahorita? Perfecto. Ahorita están haciendo una pequeña agrupación que otra. Perfecto. Me imagino que ya no quieren presionar. Porque veo que están haciendo geckos. Estoy muy seguro que otro está haciendo agrupación ahorita. Dice, ¿la alianza de KTA sí está haciendo guerra? ¿O no son tan fuertes aún? Mira la activación que tienen ahora. Regaron a full los de KTA también. Pero para el nivel de estas bestias, gente, uno que otro creo que está igualado, pero no tanto. Dice, puedes mostrarle a tu audiencia el mensaje que envié antes de la pelea a toda la alianza. Listo, ya puedo mostrarlo, ¿verdad? Listo. Miren el buen solo que mandó. Este es el mensaje que envió antes de la pelea, porque ya me imagino que ya terminó ahorita. Para que puedan analizarlo. Le bajo un poquito para que vean el traducido. Bien, ahí.
Ahí creo que se puede ver. Sí, ahí está bien. Y esos que están haciendo geckos los van a degradar después. No, es que ahorita ya creo que van a dejar de pelear, les diría. Ahorita solo es un enfrentamiento amistoso nada más. Estuve con ella hace 3 islas. Hace 3 islas. Vaya. Ahí pueden ver, gente. Bueno, ya les mostré. Pueden chequearlo. Me le subo un poquito ahí. Ahí. Estamos bien. Estamos bien. Ahorita creo que ya no van a luchar, gente. Ya es momento de bajarle el ritmo ya. 1RC también creo que ya no va a seguir presionando. No sé yo. A ver, DMC cómo va con la torre. Ya la van a recuperar fácil. ¿Cuánto quedaba de tiempo de protección? 2 horas y 13. Luchamos 3 horas y 10 minutitos, gente. Bien. Terminamos con puntos de kills, gente. ¿Qué digo puntos? Muertes de kills. Muertes. Casi 1.3 hizo Bluean, miren eso. El líder de MC 874. El buen robot 630. En esta ocasión sí le costó al robot. Es que está enfrentándose a DMC. Eso sí es clarísimo ahí. Ya quiero ver la zona sin bonificación. Ahí va a ser duro, gente. ¿Recomiendas más comprar una hormiga meta o mejor un equipo de hormigas más normales? Una hormiga meta, dices. Lo que pasa es que cada cierto tiempo, aunque sean hormigas pay to win, salen mejores con el tiempo. Lo que pasa es que si tú compras una hormiga, te puede servir un tiempo, pero después no... Para enfocarte a futuro no es lo mejor. Igualmente pasa con los insectos, pero un insecto no es tan caro como una hormiga, porque una hormiga tienes que comprarle varias copias. En cambio, un insecto te lo sacas y lo subes a 11 y listo, no hay problema. No tienes que sacarte varias copias de un insecto. Entonces, de ahí, tema de insectos, a menos de que tuvieras la posibilidad y dijeras, ok, yo me saco una hormiga de esta temporada y me da después la posibilidad de comprarme otra de la siguiente temporada y así sucesivamente, no hay problema, sácate las de temporada, te van a ayudar. Pero si tu objetivo es tener una fuerte para de aquí en adelante, mejor sigue sacando las free to play, te diría, pero es suerte, ¿no? La mejor opción es un insecto, sin duda. Ahí va el tema de kills. Mira el buen Soul, 138 terminó él. Ok. El buen Binks en 211. Kevin 247. Vaya, es que esas transportadoras de 3000 de daño sí se notan, ¿no? Ok, estuvo bien. Yo terminé con 10, con 10.8. Pero millones nomás. 10 millones nomás. 175 en lugar. Aquí va a estar difícil sacar kills. Es que DMS es otro nivel ya. Perfecto, a lo que veo, gentita. Creo que van a molestar uno que otro aquí en la alianza de Cole. Pero ya no va a estar centrado mucho en la pelea ya. 3 horitas de pelea estuvo bien. ¿Qué pasó con Capal? Mejor jueguito, gente. ¿Qué tan fuerte está T-Willy Tony? Sigue siendo muy fuerte, solo que ya no la hemos visto activada en eventos. Tal vez ya no tiene tiempo para jugar, pero sigue metiéndole dinero, eso sí. De que le sigue metiendo dinero, sí le sigue metiendo. Creo que en eventos ya no le hemos visto muy activa. No sé en qué alianza estará ahora. Dice, ¿será cierto que ahora harán más accesibles los artículos de conversión de estrellas de insectos? Después de que comience como 20 mensajes. No lo sé si sea más accesible. Cierto, eso es muy cierto porque, valga la redundancia, tengan razón que ahorita el tema de los insectos, la conversión de insectos ya no lo están ofreciendo en las tiendas. Y ahorita en el evento la están ofreciendo pero muy caro, ¿no? Esto sí es cierto. Hay muchos reclamos por parte de jugadores que por qué razón han quitado en la tienda el tema de la conversión de estrellas de insectos. No sé por qué razón. Tal vez lo harán exclusivo para cuando salgan insectos nuevos. Yo diría así. Creo que lo van a hacer más exclusivo para cuando salgan insectos. Alguna estrategia deben tener. Pero de que lo hagan más accesible, no sé, no estoy muy seguro.
Si lo hace más accesible, bien estaría. Pero no sé si este juego lo vaya a hacer más accesible, el tema de la conversión de estrellas. Dice, le mandé el mensaje a Lada. Puedes ver si respondió. Le mandaste el mensaje a Lada. Sí. Bueno, me manda a otra ventana. Pero lo contactaste por aquí, Naret. Lo contactaste por Discord. Porque aquí no me sale ningún mensaje. Puede ser que como no lo tengo con el historial, puede que en el celular sea diferente. No me sale aquí, verás. Puede que en el celular se guarde eso. Bueno, por lo menos participó. Exacto, gente. Viendo estos videos del Barren, me motiva a mejorar mi tropa aún más para ir a romper hormigas. ¿Alguna recomendación, Tony? ¿Qué les puedo decir, gente? Solo tengan claro que es un juego pay to win nada más. Eso sí tengan claro. De ahí si les divierte ayudar a su alianza, estar motivadas ahí a tope, pues bien. Esas partes sí bien. Tengo la duda si vale la pena invertir en el escorpión fluorescente cuando pueda o si banca mejorar el emperador al máximo. No, sin duda el fluorescente es mucho mejor que el emperador, crack. Sin duda tiene más daño de habilidad. Te va a ayudar hasta para el PvE. El emperador le cuesta un poco en el PvE. Yo te lo digo porque yo lo tuve. Yo más bien me fui más por el avispón en vez del emperador. Te diría. Ahí más o menos para que lo tomes en cuenta. De ahí una recomendación, crack. Para estar a tope, tener suerte de las hormigas también. No te desesperes mucho. Nada más, porque hay gente que no consigue hormigas metas durante mucho tiempo. Ahora te lo ofrecen cuando quieres hacer el cambio directo, dice por acá. Entiendo, TJX. Dice, gracias Tony por las 3 horas de directo. Dale, Marcelo. Gracias a ti por el apoyo. ¿Cuál consideras mejor de estos dos insectos? ¿La polilla o la araña corona? La polilla. ¿Y cuál es la polilla, gente? La araña corona de llamas. No, es que no sé cuál será la polilla, crack. La polilla. ¿Hablas del avispón? La avispa. Si eres full arquero, la corona de llamas. Si eres mixto y te gusta pues hacer daño al pangolín y eso, el avispón o la polilla, si es que tú le quieres decir así. El rojo pega más que el emperador. Sí, el rojo obviamente pega más. Tiene más daño de habilidad también. El emperador está más enfocado al PvP porque tiene más defensa de habilidad. Entonces, en PvE sí carece un poco. Si llevo Gers y Coloratus y Rimosus, ¿crees que me sirva más el fluorescente por el esquive? ¿O la Cicendela por 10% de probabilidad? Ah, no, más bien lleva el fluorescente por el esquivar, César. O sea, es bueno el 10% más, pero es de forma aleatoria, ¿no? Sí es bueno, pero mejor asegúrate el esquivar que potencia más a Coloratus y Rimosus. Y Legacy también se potencia por eso. Para que lo pilles ahí. Listo, gente, ha terminado la pelea. Bueno, ahí el buen Popa todavía sigue peleando. Uno que otro sí está todavía peleando, gente. Uno que otro sí está todavía presionando. Dice por acá, pero el fluorescente es el pináculo de la evolución entonces. No sé en qué temporalidad vayas, Benjamín, porque ahorita el escorpión más fuerte es el amipligio, que es este. Pero es porque ya estamos hablando de servideros viejitos ya. Este es el más fuerte de transportadoras que hay. A ver, espérame. Es este. Este es el más fuerte. Antes de este es el fluorescente. Obviamente. Entonces me imagino que en tu servidor todavía no ha salido. Entonces esperar a ese nada más. Déjenme recuperar hormigas. Dice, subir la construcción nido de hormigas especiales a 25. Te dará más probabilidades de tener hormigas por su 40% de probabilidad. No, Aldrich. Verán, esto sí me preguntaron también al inicio del juego. Y sería bueno explicarlos en los videos que suba para renovar guías. Verán, esta estructura, muchos piensan que al momento de subir a 25, esto que te dice, bueno, que te dice 40% más, según piensan que es para que te salga con más probabilidad a las hormigas, y no, gente.
Esto hace que cuando ataques insectos te den más 40% de experiencia. O sea, eso quiere decir que tu hormiga, si tú estás en proceso de subir de nivel 41 a 50 o de nivel 0 a 50, cada vez que ataques insectos vas a recibir más experiencia por el ataque. Nada más. No sirve para nada más. ¿Vale? Hasta el reinicio es el más fuerte. Miren, el buen Arnaldo dice que después del reinicio, estamos hablando el día de mañana, después del reinicio va a salir el evento de la nueva transportadora. Si es que no es el caso, gente, hasta ese momento va a seguir siendo el Ampligio el más fuerte. Pero si sale el nuevo insecto transportador, el Ampligio ya no será el más fuerte, es cierto. Es cierto, gente. Ya no va a salir el más fuerte. Exacto, gente. Ya no va a salir el más fuerte. Eso es clarito. Dice, no había visto, tal vez todavía no sale. Exacto, todavía no sale, creo. Pero si todavía no sale Ambipligio en tu servidor, eso quiere decir que el fluorescente es el más fuerte hasta ese momento. Pero mira, te doy una recomendación, Benjamín. El Ambipligio es el mejor que hay. Es universal. Y tiene sinergia con transportadoras. Desde ahí empiezan las sinergias y va a estar muy fuerte. Dice, ahorraré para conseguirlo entonces. Siempre me gusta actualizarlo con tus directos. Verás, Benjamín, después de este va a salir otro nuevo, pero es para los servidores viejos, ¿no? Y va a estar mucho más fuerte que el Ambipligio, obviamente. Tony, tengo que mejorar. Sigue la evolución zona de lucha en mis servidores, tranquilo. Verás, si tu servidor es muy tranquilo y no hay lucha, no vale la pena seguir con la zona de lucha. Mejor concéntrate en sacar rápido las T10 y eso. Y luego te vas por la zona de lucha. Espero que salga, dale, crack. Dice, yo me voy a esperar 3 o 4 meses y me saco la mantis hoja seca. Ya lo decidí. Listo, Arnaldo. La hoja seca es muy buena. Tiene talentos en las estrellas y es muy bueno en esa parte. Por lo demás, muy bien. Dice, gracias a todos por la ayuda. Ahí mandemos un abracito al buen Soul. Listo, gente, terminó la batalla. Bueno, alguno que otro va a ir a molestar. Perfecto, perfecto. Bueno, off stream voy a hacer ataques a las 4 cuentas que tengo actualmente, gente. Tengo que hacer ataques a los lagartos y todo eso, las misiones básicas. Y listo. Dice, ¿has notado que las de apoyo luego tienen como bug? Inflata y enterradora luego activan mucho y hacen 0 daño. Y Logenoda aparece que con daño de habilidad aparece que no tiene esas habilidades. Sí, es un poco extraño, ¿no? No creo que sea bug, te diría. Lo que pasa es que es esto, mira esto. Por ejemplo, la Longinoda. Ya estamos viéndolo. Longinoda, mira, tiene esto que dice 70% de activación. Solo te dice que elimina el estado negativo y a 2 equipos enemigos de nuestro lado aumenta la defensa. Nada más, no hace daño al enemigo. Esta dice, en las primeras 3 rondas aumenta la velocidad de combate de 2 equipos enemigos aleatorios de nuestro lado y aumenta 60 con un 100% de probabilidad de entrar en un estado combinado. El número de ataques normales aumentó más 1. No es daño al enemigo. Esto es para que potencie la Berserker. Y por acá es la única habilidad que hace daño. Cada vez que 2 equipos enemigos aleatorios reciban daño, la próxima vez que reciban daño aumentará un 15% más. Y el máximo se puede superponer a 60%. Prácticamente ni hace daño al enemigo. Si te das cuenta que todos son prácticamente pasivas. No hacen daño. Si es que hace daño es tal vez por el insecto o alguna habilidad que tenga. Ahora, si tú lo comparas con... solo son bonificaciones. Longinoda solo da bonificaciones al equipo. Pero si tú lo comparas con cuál le dijiste, con la Inflata, por ejemplo. La Inflata, su segunda dice, durante el combate tus unidades atacan primero. Y... si atacan primero aumenta el daño. Y de lo contrario, si es que no atacaban primero, su daño disminuye 15% al enemigo, ¿vale? Por acá, 52% de probabilidad de que la hormiga especial copie la habilidad de la hormiga especial de la arquera de última línea y active el efecto de habilidad más 6%. Mira, si tú copias, esta hormiguita copiara una habilidad fuerte de una hormiga de la muerte, por ejemplo, esta habilidad ya haría daño. Por eso tiene alcance efectivo 5. Y esta última, la salud de todas las unidades más 2. Por cada habilidad activada hay un 32% de probabilidad de aumentar la defensa de la unidad en un 25%. Se puede apilar y lanzar una curación de... Mira, prácticamente esta no hace daño. Esta tampoco hace daño. Y esta de por sí no debería hacer daño, pero como copia una habilidad
y ese efecto le añade un efecto de habilidad más 6%, como copias una habilidad de daño, pues esa habilidad ya haría daño. Esta es la única habilidad que hace daño a la hormiga. Entonces, como copia una habilidad que hace full daño de la hormiga de tercera línea, pues bien. La enterradora, yo diría que esa sí tiene habilidades fuertes que hacen daño. Por ejemplo, esta, mira, 60% entra en un estado venenoso que provoca 150 de daño a ellos en cada ronda, que dura 2 rondas. Mira, de esto, si es que el enemigo está envenenado, con esta habilidad ya le haces daño. 80% de infligir, aquí mira, infligir 350% de daño 2, aquí ya infliges daño. Si el equipo objetivo está en efecto venenoso, entonces no podrá iniciar. Esta, además de hacer daño, le causas un tipo de silencio, que hace que el enemigo no pueda activar habilidades. Y la última, pues, es una pasiva nada más. Ahí puedes verlo. Yo ya puedo colocarle nivel 49, pero me estoy esperando. Vaya, que voy ganando ahí, le estás metiendo ahí poquito a poquito. Dice Tony, en todo el directo noté que lees muy rápido los mensajes y te comes palabras, ok. O las lees mal. A veces las entiendes distinto lo que te escriben, pero solamente al leer no hay prisa. Quieres que lea un poco más lento. Creo que me he acostumbrado, te diría. Pero te diría que no tienen bug. Tony, ¿podrías mostrar la hormiga de la muerte con el aspecto de la mejora de la evolución del meteorito? Bueno, esta solo la tiene normal. Deja de ver. Esta muerte. ¿Dónde está? Mira, esta es la muerte, pero un poquito mejorada nada más. De ahí, si la quieres mejorar, vas al meteorito. ¿Dónde está el meteorito? Y déjame enviar misión nada más. Déjame entrar aquí. Creo que era acá. Sí, aquí. Esta no es de la hormiga de la muerte. Esta tampoco. Aquí es de la hormiga de la muerte. Si quieres ver la evolución final, creo que era acá. Y esta es la Mirmarache. Aquí está. Al final la muerte terminará siendo así. Tony, ya estoy casi de tener nivel 200 de esperanza en la clase invasora. ¿En serio casi nivel 200? Claro, algunos ya deben estarlo, sí. Dice, ya no será posible obtener la medalla dominador de los insectos. Para jugadores viejos no lo sé. No sé si en algún momento vayan a otra vez a añadir el paquete para sacar insectos nuevos. ¿Qué digo? Para sacar los insectos que eran de la primera generación, no lo sé. La experiencia, creo que se te fue el autocorrector ahí. Y se reflame el aspecto de la muerte. Sí, así va a terminar siendo. Pero para tener eso es que lo debes tener en nivel 30 y es muy carito esto de aquí. Dice, Tony, gracias por la cobertura, me voy a dormir. Siempre es un placer ver tus transmisiones. Más bien, Soul, te agradezco a ti por haberte pasado por acá. Y agradeciendo siempre tu gran apertura. Y al buen robot también. Acabó el combate, sí, gente. Ya terminó. Ya terminó el combate, gente. Ya terminó el combate. Sacó alguien por acá. Y nos despedimos de la transmisión. Y disculpen, gente, si me salto palabras o algo así. Y tiene mucha razón si es que leo muy rápido. Pero me he acostumbrado así porque a veces yo me siento mal si no leo a todos. Y hay gente que dice, Tony, no me leíste en los comentarios. Y a veces toca leer tan rápido para tratar de captar una idea ahí a tope. Y si no la leo bien, ya me corrigen después. Saquemos este de aquí. Listo. Bien ahí. Dice, un placer luchar hoy con ustedes, dice. Hoy fue una gran victoria. Sí, momentánea nomás porque no se ganó la guerra. Más bien solo una batalla ganamos. Pero estuvo bien, gente. Gracias por habernos acompañado, gentita. Nos veríamos en una próxima transmisión o en un próximo videíto. Y cualquier duda, inquietud, ya saben, estamos por Discord. Cuídense mucho y nos veríamos en una próxima transmisión. Bye bye, gentita. Chaito. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and
this is just the beginning. I'm closing in the night inning, there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming, okay, this the dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.